Hoy, 25 de octubre, se llevará a cabo la ponencia denominada Valor de la cultura del agua en la gestión integrada de los recursos hídricos, a cargo del licenciado Carlos Palacios Núñez. Buenos días con todos, señores coordinadores, profesores, administrativos, estimados estudiantes cadetes, licenciado invitado Palacios Núñez Carlos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos esta actividad solicitando una oración de la semana al maestro Lewis Sandoval. Lo escuchamos. Buenos días con todos. Vamos a dar gracias a Dios por esta semana, este nuevo amanecer que Dios nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios del cielo y de la tierra, dígnate dirigir, santificar, guiar y gobernar en este día nuestros corazones y nuestros cuerpos, nuestros sentidos, palabras, acciones, según tu ley y por el camino de tus mandamientos, para que aquí y en la eternidad merezcamos por tu favor ser salvados y libres. Oh Salvador del mundo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a realizar una oración, la oración que Dios nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que esta oración haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, maestro Lewis. Solicita a los estudiantes cadetes que registren su asistencia y que estén atentos a las actividades académicas que se van a poner de manifiesto en la ponencia. Aquellas son captura de pantallas, registrar apuntes sobre la ponencia, puntos más resaltantes, para que quede en evidencia este trabajo que luego posteriormente van a desarrollar, que es un informe. El señor comunicador social Carlos Palacios Núñez, ponente de hoy día, es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Nacional de Piura, en estudios concluidos en maestría en docencia universitaria y doctorado en Ciencias Ambientales por la Escuela de Posgrado de dicha universidad. Es comunicador social con experiencia en comunicación para la cultura del agua y gestión integrada de los recursos hídricos, comunicación para el desarrollo, comunicación ambiental, relaciones comunitarias, resolución de conflictos, ejecución de proyectos sociales en zonas, diseño de estrategias de comunicación y organización de campañas de sensibilización social con las habilidades para la integración de ella, comunicación interpersonal, manejo de herramientas participativas, negociación y trabajo en equipo. Dejamos en uso de la palabra al licenciado Carlos Palacios Núñez, quien nos va a impartir conocimientos de todo ya lo mencionado, de la gran experiencia que tenemos en este bimestre que es el trabajo del agua. Lo escuchamos, señor licenciado Carlos Palacios Núñez. Bien, buenos días, muchísimas gracias. Señora Parra, profesores, a toda la comunidad del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. Es un gusto acompañarlos y compartir un tema muy bonito y sobre todo estratégico incluso, en el marco de la gestión que tienen los pueblos para alcanzar su desarrollo.
es un tema que a todos nos debe involucrar porque dentro de todos los recursos naturales esenciales, el agua es uno de los que dinamiza la vida social, ambiental y sobre todo los medios de vida de todos los seres vivos. Entonces es muy importante. Antes de iniciar, quisiera agradecer la oportunidad de poder llegar a ustedes y también pues alcanzarles el saludo de la Autoridad Nacional del Agua, también el saludo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Oral, en la persona del ingeniero Leonel Patiño Pimentel, es el secretario técnico, y también del ingeniero Johnny Pérez Pacheco, presidente del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Oral. Vamos un poquito más adelante también a conocer cómo es que funciona toda esta institucionalidad y sobre todo qué es lo que se hace para la gestión de los recursos hídricos. Bien, si me permiten, por favor, voy a compartir pantalla. Sí, sí puede, ingeniero, sí puede. Muchas gracias. Por favor, si ya se observa. Sí, ya se Sí, observa. Sí, correcto. Genial, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a conversar y también antes darles un cordial saludo a todos los estudiantes que nos acompañan, ¿no? A todos los estudiantes eh, para una de las, digamos, intervenciones que tiene todo pueblo, todo país, ¿no? Que es el tema de la seguridad a través de sus Fuerzas Armadas, entonces, y la formación castrese que están recibiendo. De hecho, es muy importante también en velar por el cuidado y conservación de los recursos naturales que tiene cada pueblo, cada nación. En ese sentido, estudiantes, me complace en presentarles el tema Valor de la cultura del agua para la gestión integrada de los recursos hídricos. Los temas que vamos a tener y también tomando en cuenta la hora, estamos iniciando prácticamente a las 8:15 de la mañana. Los temas que vamos a revisar es contenido sobre el agua, datos relevantes sobre los recursos hídricos, cultura del agua, la gestión integrada de los recursos hídricos, y también vamos un poquito a revisar cómo es que funciona esta institucionalidad de la gestión de los recursos hídricos. Antes miren esa fotito es de la zona donde intervenimos, en Huaral. Esa es una pileta, bien podría ser un cañito, ¿no? Un cañito como los que tenemos en casa, los que vemos en cualquier lado, pero miren la forma de este cañito. Es un torito. ¿Y por qué? Porque en esta zona, que es parte de una comunidad altoandina, la ganadería es una actividad esencial. Y vean cómo el hombre se expresa a través de su manifestación cultural y pues en vez de ser una llave sencilla, pues se toman el trabajo, el tiempo y el amor necesario para poder plasmar su identidad cultural a través también de las herramientas y los instrumentos que ellos utilizan. Un poquito un comentario previo. Antes de iniciar, quería también comentarles que estas presentaciones esencialmente son participativas, ¿no? Entonces en cualquier momento voy a pedir de repente la palabra para alumno de tercero o de cuarto y vamos a ir interviniendo. Si ya interviene después va a ser alumno de otra aula, ¿no? Para poder de repente dar la oportunidad para que podamos ir participando. A ver, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos cuando escuchamos esta palabra tan importante que nos lleva a una reflexión sobre nuestra existencia? ¿Quién me puede decir qué siente o qué se le viene a la mente cuando hablamos de agua? ¿Alguien? ¿Algún estudiante, por ejemplo, de tercero? Buenos días, licenciado. Cállate, tercer año a Silva con la tuya. ¿Me podría dar la palabra? Sí, por favor, adelante, cadete. Bueno, lo que se me viene a la mente es que el agua es un elemento esencial para la vida humana. Las actividades que realizan a diario en la agricultura, para la ganadería, ya que hay muchas personas que dependen de sus chacras y si ellos no reciben
el agua, su sustento diario que reciben, se vendría abajo y no tendrían con qué sustentarse. Y también para nosotros mismos poder realizar actividades que nos ayuden a nosotros, que son esenciales, por ejemplo, a cocinar, que es lo más esencial en nuestra vida diaria. Muy bien, gracias, muy amable. A ver, un cadete de cuarto. Yo deseo participar, Cadete Troya. A ver. Bueno, lo que yo pienso es que es un recurso natural y que es muy importante para diferentes ámbitos que realiza el ser humano. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, y en estos últimos tiempos el agua también se ha vuelto como que un poquito más valorada, ¿no? Un poquito más valorada, ¿por qué? Porque en el contexto de la pandemia, por la COVID-19, vemos que el agua y el jabón, por ejemplo, nos ayudaba bastante, ¿no? A prevenir a muchos hogares que de repente no pueden acceder a estar comprando y no había que complicarse mucho. Agua con jabón es un gran aliado para poder cuidarnos. Entonces, un poquito lo que hemos reflexionado es agua como esencia de vida. Miren esa imagen y las formas que va tomando, ¿no? Las formas que toma nuestro recurso hídrico, que toma el agua. Una pregunta para un docente, porque aquí vamos a ir conversando. Una pregunta para un docente, y si es un docente de ciencia y ambiente, mejor. ¿Cuál es la diferencia entre agua y recurso hídrico? ¿Son lo mismo? ¿Hay una diferencia? ¿Podemos mencionar? Bueno, sí, Agua y recurso hídrico. Adelante. agua hablamos como si uno lo ve desde el punto de vista de su concepto, está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En cambio, como recurso hídrico se puede hablar de lo que puede ser aprovechado en cualquier circunstancia, ¿no? Puede ser para la agricultura, para la ganadería, para la población, ¿no? También se habla, por ejemplo, de lo que tenemos como los lagos, lagunas, ¿no? Nuestros ríos, nuestros nevados, son recursos que tenemos, Perfecto. ¿no? Las nubes, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. De hecho, el agua es el elemento en sí. El agua es lo que tú abres el cañito y sale el agua. ¿Ves, no? La llave pues, y sale agua. Ese es el elemento. Y los recursos hídricos son todos los bienes asociados al agua. Por ejemplo, la laguna, los ríos, las quebradas, las compuertas, las represas, todo eso forma parte de los recursos hídricos. Todos los bienes asociados, ¿no? Al agua y que permiten que podamos acceder a ella. Entonces estamos muy bien ahí. El agua también es alegría, es felicidad, cuando está en su estado natural, limpia, sin alguna afectación, sin ninguna contaminación, podemos interrelacionar con ella sin el temor de que nos vamos a contagiar, de que nos vamos a enfermar, de que nos va a dar alguna infección. El agua misma es todo, es vida, ¿no? Y es energía. Entonces, también es una fuente de espacio para la biodiversidad, para la generación de alimentos, más seres puedan aprovechar este recurso. Y aquí algo importante, el agua, señores, no solamente está para el uso del ser humano, el agua es un elemento que está para todos, y cuando nosotros intervenimos sobre los recursos hídricos o hacemos alguna obra o vamos a desarrollar determinado proyecto, tenemos que pensar que el ambiente en el cual nosotros intervenimos también es un espacio de vida de la biodiversidad en general, y nuestros proyectos tienen que ser integrales y considerar también todo lo que hay en nuestro entorno. Otro tema muy importante, sobre todo en la región Piura, que es una zona arrocera, igual que Lambayeque, incluso Tumbes, observamos cómo podemos aprovechar el agua, ¿no? Cuando tenemos agua en abundancia, pues hacemos este riego por gravedad incluso, ¿no? O por inundación. Las pozas de arroz las llenamos de agua y pues viene donde no hay mucha agua y tienen que utilizar otro tipo de cultivo. Ya lo mencionaba el cadete de tercer año, que sin agua, por ejemplo, es difícil que puedan surgir los medios de vida, desarrollarse los medios de vida, ¿no? Los cultivos, las actividades agrícolas, las actividades ganaderas. Sin embargo, así como tenemos zonas donde hay abundancia, también tenemos zonas donde el agua escasea. Imagínate esta imagen. Aquí el agua llega solamente por algunas temporadas, ¿no? Cae sobre la tierra y después vienen grandes periodos intensos de calor
¿no? De sol fuerte, y lamentablemente la tierra termina pues degradándose. Y aquí hay contraste, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenemos zonas donde prácticamente el agua la podemos, como quien dice, desperdiciar, y hay zonas donde el agua se necesita en demasía? Aquí, a ver, un cadete de cuarto, ¿qué me dice lo que observamos en esta imagen? ¿Y cómo podemos interpretarla? Un caño en un lavado de mano. Perfecto, un caño, una llave, un grifo, Que no como era se le conoce. necesario lavarnos con alcohol, sino que también otro método era utilizar jabón. Perfecto. En estos tiempos, esta imagen sintetiza, por ejemplo, una de las principales formas de poder cuidar nuestra salud: agua y jabón. ¿No saben cuán importante? Incluso a nivel nacional, si nosotros tuviéramos esta buena práctica, ¿cuánto reduciríamos en afectaciones a la salud? ¿No? ¿Cuántas personas tendrían menos problemas de salud si fuéramos más cuidadosos con nuestra higiene? Licenciado, Sí, lavarse con adelante. jabón es mejor que echarse alcohol. Ah, Cuidado. sí, sí, de hecho es mucho mejor, y ustedes se habrán dado cuenta, si están en alguna actividad, échense alcohol en la manito, se soban, etcétera, y de repente cogen algún alimento o hacen alguna cosita y siguen echándose alcohol. Pero a pesar de haberse echado alcohol, vayan y licenciado, lávense las manos. ¿Sí? licenciado, eso lo podrían utilizar las personas del campo, porque no había en ese tiempo de pandemia, no habría dinero para comprar alcoholes. Otro método que utilizaban es utilizar el jabón con el agua, que también Sí. ayudaría a prevenir el COVID-19. Sí, muy bien, Facundo. Entonces, y a veces, y no tiene que ser un super jabón, ¿no? Un jabón, la marca X, la marca Z, que no sé cuánto. No, el jabón más sencillo, incluso es jabón de ropa, el jabón simple. Y como les comentaba, tú puedes echarte alcohol a cada rato, pero después de haberte echado alcohol, anda y lávate las manos y vas a ver que el agua sale cochinita, ¿no? O sea, el alcohol es importante, te da cierta prevención, pero lavarte las manos te asegura un mayor nivel de higiene, ¿ya? Y ustedes compruébenlo. Durante el día se van echando alcohol, cogen un cuaderno, cogen una cosa, y ustedes dicen, bueno, ya me eché alcohol, estoy bien, pero vayan y lávense las manos, y van a ver que ahí se las manitos sale pues el agüita con el uso, ¿no? La agüita sale, cambia de color. Entonces te das cuenta que realmente lavarte las manos con jabón es muy importante. Y en los países en vía de desarrollo esto sería genial. Imagínense que todos utilizamos hiciéramos, digamos, de esta práctica de higiene, muchas afectaciones de salud disminuirían. Incluso el presupuesto de salud también se reduciría y podríamos utilizarlo en otras actividades. O sea, dense cuenta cómo el tema del cuidado de la salud en la población es muy, muy importante. ¿Qué observamos aquí? Un cadete de tercero que no haya participado. Buenos días, licenciado. Cadete tercer año de Luis Sebastián Alberto. ¿Puedo participar? Adelante, un poquito más, eleve su voz, por favor. Levante la voz. Lo escuchamos. Okay. Bueno, en la siguiente imagen que nos estamos mostrando actualmente, la podemos observar el planeta Tierra. Exactamente, estamos observando el planeta Tierra. El planeta Tierra, cuya superficie tiene un 70% aproximadamente de agua, ¿no? Incluso algunos dicen, no, debería llamarse el planeta agua. Bueno, ya son discusiones que de repente en este momento no las vamos a tomar, pero observan ¿observan el río Amazonas? Es un río inmenso, miren hasta dónde sale. El río Amazonas nace, ¿no? Es mucho caudaloso. Sí, es uno de los ríos más caudalosos y más grandes también a nivel mundial, pero nace también en nuestra zona andina del Perú, y miren cómo va alimentando y recorre hasta terminar en la zona de Belén, en Brasil, ¿no? En el océano Atlántico. Entonces, nuestro planeta, y ahí toda la magia, toda la biodiversidad que incluso hasta la actualidad todavía no se descubre, la tenemos también en nuestra Amazonía. Entonces, es realmente mágico todo lo que la biodiversidad tiene para nosotros y también cómo la podemos aprovechar de manera responsable. Vamos a observar algunos datos claves sobre el tema de los recursos hídricos. Ustedes ya habrán escuchado a sus docentes
hablar pues que el 70% o el 71% de la superficie del planeta está cubierta con agua. Y de ese de agua, el 97.5 es agua salada, entonces es agua que el humano necesita darle un súper tratamiento para poder recién aprovechar. Sin embargo, el agua que se puede aprovechar es el 2.5%, que es agua dulce. Entonces, ahí manejamos algunos datos relevantes sobre el tema de nuestros recursos hídricos, por ejemplo, como que cada día el sol evapora más de 1 billón de toneladas de agua que permanecen en la atmósfera hasta que se vuelve a la superficie en forma de precipitaciones, ¿no? Hasta que retorna con nosotros en forma de lluvia. Y otra cosa, al 2050 también la presión que tenemos sobre nuestros recursos hídricos va a aumentar por diversos factores, el crecimiento de la población, la demanda de agua por parte de las industrias, y tanto así dice que aumentará el... ¿Se imaginan si en la actualidad el agua no alcanza ni llega hacia todas las zonas? ¿Cómo lo haremos aquí en el 2050 cuando incremente la demanda? Va a ser pues mucho más desafiante, ¿no? Y esa labor, esa actividad y esa responsabilidad, ¿quién la va a tener que gestionar? Son ustedes que ya en el 2050 serán adultos, tendrán responsabilidades, estarán en diversas partes del país, unos estarán en el sur, en el norte, otros estarán en el extranjero. Nosotros ya no estaremos, ¿ah? Y no hay que ponernos tristes por eso, ¿no? Al 2050 muchos de nosotros ya no estaremos. Entonces la responsabilidad continúa. Y es por eso que desde ahora que ustedes son estudiantes, tengan conciencia de cuán importantes son nuestros recursos naturales. Dentro de la distribución de agua en el mundo, el 70% son glaciales, nieve o hielo. Un 30% está en el agua subterránea, de ese poquito disponible. Y solamente el 1% está disponible para el consumo humano, en ríos, en lagos, en agua que se puede utilizar. ¿Y cómo se va distribuyendo el uso? En un promedio mundial, el agua se distribuye, por ejemplo, el 69% va al sector agrícola, el 19% va al sector industrial y el 12% al sector municipal. Al agua potable, ¿no? Lo que tenemos en la EPS Grau, en las EMAPAS, en CEDAPAL, etc. Entonces, alumnos, ustedes de repente pueden estar haciendo capturas de pantalla, pero esta posición también se la voy a compartir para que ustedes más adelante puedan tener. Espero que terminando hoy día se las puedan alcanzar para que de repente no estén un poquito preocupados en hacer todas las capturas de pantalla necesarias, ¿eh? Entonces, estas estimaciones son muy importantes. Sin embargo, del agua subterránea y el agua en cualquier situación también está siendo explotada, o sea, está siendo supercargada. A veces podemos tener un río lleno de agua, llenito, caudaloso, pero si el agua está contaminada, no nos va a poder servir, no podemos acceder a ella. ¿Por qué? Porque nos va a hacer daño, o necesitamos un gran tratamiento de potabilización para poder revertir su situación y poderla hacerla potable. Ustedes saben que el agua potable es el agua que podemos consumir. Incluso me han informado que ustedes están trabajando en algunos proyectos de purificación de agua, ¿no? Me imagino que ahí van a utilizar una serie de elementos ya con sus profesores de ambiente y de química de repente apoyados para poder buscar instrumentos que puedan potabilizar o purificar el agua. Es una alternativa muy buena. Pero lo mejor es no contaminarla para de repente no vernos en esas situaciones extremas, ¿no? Otra cosa muy importante, otro tema muy importante es que de todo el agua potable también hay efectos globales como el calentamiento global, valga la redundancia, que generan presión y reducen también los accesos a nuestros recursos hídricos, porque se afectan a ecosistemas muy importantes que nos hacen el gran favor de otorgarnos estos servicios ecosistémicos, como le conocen algunos, como es el recurso hídrico. Miren algunos datos claves. Por ejemplo, dice que 4.200 seguros, o sea, no tienen servicios higiénicos, ¿no? ¿A dónde alojar sus aguas residuales? Eso es bravo y muy complicado. Otro dato es que millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 kilómetros diarios para conseguir agua potable. Imagínense, 10 kilómetros diarios. 10 kilómetros diarios. ¿Quién me da un ejemplo de 10 kilómetros en Piura? A ver, un alumno de cuarto.
Una distancia de 10 kilómetros. Tomen como referencia el colegio. ¿Del colegio hacia dónde serían 10 kilómetros? Saldaña levantó la mano, Saldaña. ¿Del ¿Perdón? colegio al mercado? No. ¿Del colegio hasta dónde? Al mercado. Al mercado, puede ser, ¿no? Al mercado. O hasta el terminal a Sullana, ¿no? A Jechiza de repente. O hasta Imagínense. Hasta Catacaos, maestro. O hasta Catacaos. Imagínense que hay personas que del colegio tienen que caminar hasta Catacaos. Y casi siempre los que van a buscar agua, ¿quiénes son? Las mujeres, los niños, ¿no? Que están pequeñitos y ayudan a las madres. Imagínense todas las cosas y los riesgos a los que se exponen. En cambio nosotros nos levantamos, vamos al baño, abrimos el caño y creo que ni 10 metros caminamos para ir a ver agua, porque la tenemos en casa. Y hay personas en el mundo, y acá incluso en nuestro país, que tienen que caminar grandes distancias. Y los que de repente conocen o tienen familiares en la zona rural de Piura, saben que a veces el agua no la tienen cerca y tienen que ir con su burrito y sus tanques y sus galones a buscar el agua, ¿verdad? Entonces, esas son situaciones que a veces uno tiene que considerar y valorar a la hora de hacer el uso de nuestros recursos hídricos. Otro dato importante, la falta de agua potable causa la muerte de 4.500 niños por día, en su mayoría pertenecientes a los países en desarrollo. Imagínense, ahorita, ayer pasó un día, 4.500 niños. Hay situaciones y hay países en los que hay mucha más presión por el acceso al agua, ¿no? Países que están en vía de desarrollo o que son muy, muy pobres y que tienen conflictos internos, no hay un orden y hay muchos intereses de por medio que ustedes los verán ya en sus clases de geopolítica, etcétera. Pero los más vulnerables, niños que mueren día a día por falta de agua. No solamente por agua para beber, ¿no? De repente agua para tener una intervención quirúrgica adecuada, saludable, eficiente, etcétera, ¿no? Entonces, el agua es muy, muy importante y cómo afecta en todo. En el 2025, ya estamos cerquita, dice que cerca de 2.000 millones de personas vivirán en países o en regiones donde la escasez del agua será absoluta. Acá les hago una pregunta. ¿A Perú le falta o le sobra agua? Le falta. ¿Puedo participar? Le sobra. Pero ¿Le falta o le sobra? Le sobra porque tiene uno de los, es uno de los países que tiene más, digamos, más agua dulce. comestible. Tiene una de las grandes represas en todo el mundo, creo. Muy bien, cadete. 2% del agua dulce a nivel Muy mundial. bien, cadete. Muy bien. Profe, Entonces, pero miren, en algunas represas la población casi no bota el agua para que necesiten el agua, no, los señores de la represa no la botan el agua para que utilicen esa agua en la agricultura. Por eso en algunos casos de eso no se utiliza el agua, profe. sí, se aprovecha. Muy bien, cadetes, gracias. Entonces, miren, Perú es uno de los países que tiene más agua a nivel mundial, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ¿por qué no hay agua en nuestras casas? ¿Por qué no tenemos agua las 24 horas del día? ¿O por qué poblaciones que viven en el Amazonas, al costado del río, no tienen agua potable, teniendo tanta agua? ¿Por qué maltratan? Una mala distribución. Por la mala distribución del agua y no puede llegar El a agua diversos del río puede ser muy contaminada. O también por las Ya. autoridades podría ser, Puede ser las tratada para autoridades beber que como humano. no ven. Muy bien, muy bien. Me da bastante gusto cómo estamos interviniendo y cómo vamos un poquito poniéndole más atención. Miren, algo importantísimo que es como una paradoja, ¿no? Tenemos y donde viene el tema de la gestión, ya lo mencionaron, puede ser un tema de afectación de la calidad del agua, puede ser un tema de contaminación, puede ser un tema de orden político, falta de proyectos, etcétera. Lo que puede ser muchas cosas, lo que no puede ser es que teniendo tanta agua, nuestra gente muera de sed, muera por falta de este recurso. Y hay mucha responsabilidad. Entonces,
Y es ahí donde siempre tenemos que estar atentos y tenemos que conocer el problema para poder intervenir y participar, porque si no lo conocemos vamos a estar simplemente siendo espectadores. ¿No? ¿Han escuchado ustedes hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es toda una organización mundial para poder poner metas en aspectos de nuestro desarrollo y buen vivir que nos ayuden a mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Vemos que los recursos hídricos tienen relación casi con todo, ¿no? Si hablamos de fin de la pobreza, tenemos que también hablar de acceder al agua potable, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de hambre cero, ¿intervendrá el agua aquí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el agua permite regar los cultivos que nos dan los alimentos, alimentar a la ganadería, o sea, el agua está acá. ¿En salud y bienestar intervendrá el agua? Bien. También. También, porque sin agua no podemos vivir. Exactamente. ¿En educación intervendrá el agua? Claro. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, a ver, lo que yo tengo de la educación de calidad, al decir de calidad, es que el cuerpo para, ¿cómo se dice? Para poder aprender un buen funcionamiento de su organismo, y eso repercute al uso sostenible del agua y que sea esencial para nuestro organismo. Exactamente. El cuerpo necesita hidratarse para estar con salud, para poder aprender, conocer y tener aprovechar todo lo que está al alcance, y en ellos está la formación. Entonces el agua es esencial, ¿no? Por ejemplo, al colegio tú no te vas a ir todo cochinito, todo desasiado. Ahí también interviene el agua, o sea, el agua es súper importante. Acá, por ejemplo, también tenemos, gracias, acá tenemos, por ejemplo, la igualdad de género. También, porque en lugares donde no hay agua, son las mujeres las que sufren más. Incluso no saben cuántos casos de violación se dan de mujeres que van a ver el agua y a ver el agua a grandes distancias y son violadas, ¿no? Y son maltratadas, son afectadas. Incluso una mujer que tiene que ir a estar recogiendo agua, buscar algún desarrollo personal. Entonces, el agua también es importantísima. En agua y saneamiento, este es el objetivo esencial, ¿no? Del desarrollo sostenible. Tiene que haber agua y saneamiento para mejorar nuestras condiciones de vida. Si ustedes se ponen a analizar en casi todos, ¿no? Y en todos los objetivos de desarrollo sostenible, el agua interviene. En la vida y los bosques, en el 15, en el objetivo 15, ¿intervendrá? Claro que sí, porque el agua es el sustento de muchos espacios de vida, ¿no? De muchos ecosistemas. Si se retira el agua, todo se pondría muy feo. En el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Ustedes que están en una formación castrense habrán estudiado cuán importante es que tengamos los recursos bien gestionados, de manera armónica, porque en muchos lugares y países hay conflictos por el agua. Ya los hay, y dice que se vienen mucho más intensos, ¿no? Entonces, si no hay vernos afectados por querer intervenir sobre este recurso y usarlo, y de repente la laguna está en un territorio, en un país, como en el lago Titicaca, ¿no? El que está entre Perú y Chile, perdón, Perú y Bolivia, y luego los chilenos también necesitan acceder a este recurso de algunas fuentes de agua que están fuera de su país. Entonces ahí hay una serie de acciones donde tenemos que armonizar la gestión y las medidas diplomáticas para poder hacer un uso responsable sin llevarnos a conflictos que, de hecho, que son muy complicados, ¿no? Y merman mucho el desarrollo de los pueblos. Ahora, observemos lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Ya en el 2013 mencionaba, dentro de este análisis en la FAO, que el Perú es uno de los países, de los 10 países con mayor disponibilidad en el mundo, ¿no? Y dentro de los países de Sudamérica también, uno de los países que tienen más cantidad de agua. En el 2013 le consideraba dentro de los 8 países con mayor cantidad de agua en el mundo. Un poquito el agua en el Perú. ¿Cómo está la oferta hídrica en nuestro país? Les cuento. Ustedes pueden ingresar a la página de la Autoridad Nacional del Agua, incluso si los docentes les dejan algún trabajo, algún encargo, pueden observar e investigar. Siempre es muy bueno aprovechar nuestras redes sociales, las plataformas virtuales, para acceder a información muy relevante que nos lleve a tener mejor criterio a la hora de tomar nuestras decisiones, y los va a hacer mejores personas y mejores profesionales, mejores militares. Miren, más de 13,000 manantiales, 1,007 ríos principales, 3,044 glaciales, 12,000 lagunas altoandinas, más de 4,600 bocatomas de riego y agua potable,
743 represas, ya un cadete lo mencionaba. Tenemos en Piura, tenemos dos reservorios muy grandes del país, y también el reservorio San Lorenzo, uno de los más antiguos. Y ambos están funcionando, con sus desafíos, con sus problemas, porque se están colmatando, o sea, se están llenando de sedimento, de tierra abajo, y eso hace que la capacidad de volumen de almacenamiento disminuya. Hay toda una serie de proyectos, ya también lo verán de repente en otro tema, o en otra oportunidad podemos revisar sobre ello. Pero tenemos mucha, ya quisieran otros países del mundo tener esta disponibilidad de agua en la cual nosotros tenemos. El Perú posee 19 cuencas hidrográficas. Aquí hay una pregunta, ¿alguien me puede decir qué es una cuenca? A ver, ¿algún docente o algún cadete? A ver. Una cuenca no es la parte donde nace un río. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, ¿otra participación? Es En la un superficie de la un tierra. territorio drenado por un ecosistema de drenaje natural. Muy bien, ya veo que están consultando, así tienen que ser de rápidos. Vamos hablando y nos tenemos otro mecanismo para poder auxiliarnos. ¿Qué más? Es una extensión terrestre. A ver. Cuando ya habla... Miren, ahí estamos muy cerca, lo vamos a ver más adelante. La cuenca es el territorio dominado por un río principal, ¿no? Y desde su naciente hasta su desembocadura, desde donde nace el río hasta donde va a desembocar el agua, donde va a verter el agua. Entonces, esta cuenca tiene pues ríos que lo aportan, que lo alimentan, y hay todo un territorio que hace uso del agua de este río principal. Esa es una cuenca, el territorio dominado por un río principal, desde su naciente hasta su desembocadura. Lo vamos a ver también más adelante. En el Perú tenemos tres grandes vertientes hidrográficas. La del Pacífico, donde las aguas van a verterse hacia el Océano Pacífico. Por ejemplo, el río Chira, ¿en qué cuenca estará? ¿En el Pacífico, en el Amazonas o en el Titicaca? ¿En el Amazonas? ¿Dónde? En el Pacífico. En el Pacífico. En el Pacífico, sí, en el Pacífico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las aguas nacen desde los Andes, ¿no? De la zona andina, y va bajando hasta desembocar, ¿no? En el océano, en el mar, en el Océano Pacífico. El río Amazonas, ¿en qué vertiente está? El río Amazonas, ¿ah? ¿En qué vertiente estará? En la vertiente del Amazonas, o también conocida como vertiente del Atlántico. Muy bien, en la vertiente del Atlántico, porque las aguas del río Amazonas van a desembocar en el Océano Atlántico, lo mencionamos, ¿no? En Belén, en Brasil. Y así, y muchos ríos van a desembocar vuelta en el río Amazonas. Entonces, observemos, en la vertiente del Pacífico tenemos 62 cuencas, o sea, 62 ríos principales. Pero, sin embargo, ¿qué sucede acá? El 65% de toda la población del Perú está concentrada en la vertiente del Pacífico. Sin embargo, la disponibilidad del agua es del 1.6%, muy poca agua, y sobre todo la característica es desértica. Piura mismo está en una zona desértica. Lima también. Lima es la segunda población del mundo ubicada en una zona de desierto, ¿no? La vertiente del Amazonas igual, el 84 cuencas, tiene el 31% de la población, y sin embargo el 98.1% de agua. ¿Se dan cuenta? Mucha agua, ¿no? Está en esta vertiente del Amazonas. Y en la vertiente de Titicaca tenemos el 4% de la población y el 0.3% de agua. Aquí también podemos observar en la lámina cómo en el Perú se va distribuyendo el uso del agua. El 1.3% para la minería, el 3.7% para la industria, el 4.2% para la población, el 90.6% para la agricultura y el 0.2% en otros usos, ¿no? Usos recreativos, piscícolas, etc. Y aquí vamos a observar unas cuestiones muy importantes. El desafío en la gestión del agua. Vamos entrando ya a conocer los problemas. Si bien tenemos mucha agua, como lo hemos visto, y sabemos dónde está distribuida, ¿no? Aquí está toda la disponibilidad del agua, está distribuida en todo nuestro territorio. Ahora vamos a empezar a analizar qué desafíos tenemos. ¿Saben qué? A nivel nacional hay mucha infraestructura que está antigua, tiene fallas, tiene fisuras, ¿no? Entonces el agua se infiltra y puede romperse, ya es muy antigua, más de 80, 100 años tienen algunas represas, algunos reservorios. Otro de los desafíos es la contaminación, el agua que se vierte, ¿no? A los canales de riego, a los ríos,
Imagínense, acá hay un problema muy grave, porque el agua que se vierte, esta agua que ustedes ven acá, logran diferenciar que aquí en los bordes hay como que agua un poquito más clara y en el centro agua más rojiza. ¿Observan? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque aquí esta agua rojiza se mezcla con agua de los camales, de las granjas, con agua de los hospitales, con agua... Esto va a los canales de riego y esto se va a los campos de cultivo. Miren, este señor aquí ha puesto una tranquita, un pequeño así dique, pero cuando él quiere regar su maíz, quita esto y se mete el agua cochina, miren, el agua afectada, va para acá. Y ustedes después dicen, qué rico choclito, mamá, mi ceviche con bastante choclo, por favor, ¿no? Por eso siempre hay que tener bastante cuidado cuando consumimos nuestros alimentos en lavarlos muy bien. Miren, esta es una granja porcina, ¿no? Donde se crían cerdos. Miren, sus aguas residuales va al canal de riego y vienen por acá después. En el mar, algunas granjas e industrias, miren, ¿de qué color es esto? ¿Pueden observar el color de esta agua residual? Anaranjado. Y también va al mar, incluso acá vemos aves, ¿no? Cómo están de contaminado. A veces nosotros vemos las fotos, ¡oh, qué bonita la laguna, qué bonito el agua! Pero ¿se dan cuenta todo lo que le hacemos al recurso hídrico? Es muy complicado. Ese es otro de los desafíos, la contaminación, la afectación de la calidad del agua por aguas servidas, aguas residuales, sin tratar. Otro de los grandes contaminantes es el arrojo de los residuos sólidos o de la basura. Todo va, miren, aquí botan en la sierra, botan en el campo, botan la basura y esta va cayendo, arrastrarse. ¿Y qué hay acá abajo? ¿Qué es esto que estoy marcando con el cursor? Un río. Un río, el agua. Al final la basura la botan al agua. Y acá observen, ve, también en los canales de riego, filtraciones. A veces hay filtraciones, que es en un lugar, no saben, no hay río, no hay nada y empieza a salir agüita, ¿no? A eso se le llama una filtración, una floración, un pequeño manantial se va formando. Pero la gente también va y bota el agua. ¿Ustedes han escuchado hablar de las guarinjas en la sierra? La laguna de las guarinjas. Sí, sí. La gente también va, se baña, hace su actividad espiritual, pero luego está dejando por ahí basura, ¿no? Se sacan las prendas íntimas, las arrojan y van contaminando la laguna. Entonces, esos a veces aspectos culturales que tenemos que ir mejorando. Otra acción de la afectación de los recursos hídricos es, por ejemplo, para trabajo de prevención, cuando vienen las lluvias, por ejemplo, ya en los meses de enero, diciembre, enero, febrero vienen las lluvias, las instituciones vinculadas a la gestión de los recursos hídricos con los gobiernos regionales y el mismo Estado hacen limpieza del río, descolmatan. Sin embargo, vienen malos empresarios, botan desmonte, basura, ¿no? Y se llevan la piedra. O sea, todo este trabajo que tú haces, toda la inversión que tú haces para que venga cualquier persona con su volquete y arroje la basura, y después cuando viene el río con fuerza, todo eso se va arrastrando y va generando afectaciones a la infraestructura, ¿no? Vial, a los puentes, etcétera. Y el otro año de nuevo tú tienes que estar haciendo tu trabajo. Entonces ahí tenemos que ver cuán responsables somos y debemos ser en el respeto de la fiscalización y el cuidado de nuestros recursos naturales. Bien, aquí todo el desmonte que se arroja, ¿no? En esas imágenes. ¿Quién me dice qué observa en esta imagen? A ver, un cadete de tercero. Licenciado, ¿puedo participar? Adelante, Narvay. Bueno, ahí se puede observar la acumulación de basura en la imagen más grande del lado izquierdo. En la imagen de la derecha arriba se muestra como una persona está, creo que limpiando, podría decirse. Sí. Y en la tercera imagen inferior a la derecha se puede observar como el ganado porcino murió, tal vez puede ser por una mala alimentación, una intoxicación al beber agua o diversos factores que pueden llevar a la muerte de este Muchas gracias, Narvay. Observamos la acumulación de basura en un canal de riego. Aquí hay una compuerta. Aquí debería pasar agua, pero miren, tanta es la basura que está, que atora el agua y no deja pasar el agua para la agricultura. Y es más, toda esa agua cochina, miren a la agricultura. Y después dicen, por favor, yo quiero una fresa rica, una fresa grandota que parecen manzanas, pero están ahí cargadas con bastante afectación. Acá, señores, esto es un canal de riego, miren, pero la gente no respeta el canal de riego y construye sobre la misma pared del canal y encima hace un hueco para que salga su desagüe, su letrina. Miren, ven, esto que está acá es agua cochina, son heces, pichi, si queremos decirlo así más popularmente, ¿no? Y eso va al agua.
de los canales de río. Aquí, estos chanchitos no es que querían vacacionar al costado del canal o en el río y se pusieron que vino una... No, estaban muertos y los arrojaron. Mira, aquí también hay plátano, hay bolsas. Arrojan los animales muertos, los arrojan al agua. Imagínense cuántos animales con el sol revientan y contaminan el agua. Y después la gente se va al campo a trabajar. Me imagino que muchos de ustedes tendrán familiares que están en la agricultura. Eso Y a veces afecta, cuando... eso afecta también a las diferentes familias porque genera un mal olor la muerte de los chanchos. Muy bien, contaminan el ambiente. Y los niños, pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos si antes se bañaban de repente en el río, en los canales de riego y todo estaba limpio, era bonito. Ahora, ¿qué vas a hacer? No lo haces, te metes al agua, sales pues todo contaminado, ¿no? Dijo un amigo en tono de broma, sales mutante. No, salen otras cosas complicadas. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro territorio y tenemos que conocerlo. Y miren, en ese canal donde ha habido toda contaminación, ¿qué más sucede? Construyen letrinas sobre los canales, o sea, lo usan como un baño público. Y tan feo es que, miren, aquí les voy a contar la anécdota. Cuando tomé esta foto en Huaral, es en Lima, 2 horas de Lima, antes de llegar a Lima, tomé esta foto, había entrado un señor a ocupar la letrina. ¿Ya? Entró a ocupar la letrina, cayó lo que tenía que caer, ¿no? Las heces, la caca, por así decirlo. Y el que estaba regando simplemente se paró, dejó pasar la popó y siguió regando. ¿Qué piensan ustedes? A ver, una cadete, ¿qué piensa al respecto? Pues lo que están haciendo es muy sucio, profesor. Es algo higiénico. Es sucio y antihigiénico. Y como tú, o sea, vamos a la reflexión es que parece tan normal, ¿no? Ah, ya, deje que pase la caca y después sigo regando. O sea, se nos convierte tan normal. O sea, eso es intolerable y se va haciendo, como diría el doctor Julio Castro, es que se nos convierte en una anosmia. Anosmia es cuando algo se nos hace tan normal que ya no lo sentimos. Es cuando algo huele feo, ¿no? Nos acostumbramos al dolor, al olor que después ni lo sentimos, ¿no? Entonces eso nos genera una anosmia así social y eso es una mala situación que complica nuestro vivir. Imagínense, en esos canales donde pasa de todo, ¿qué hacen? También lavan papas, zanahorias, cebollita de rabo, verduras. Miren, aquí hay un señor lavando y después lo lleva al mercado. Hasta las personas lavan su ropa y se bañan. Y después dicen, me pica, me pica. ¿Por qué será si me he bañado? Claro, si te estás bañando con agua contaminada. Y a veces le decimos, señor, ¿pero por qué se baña ahí? No, yo me baño en la mañana cuando el agua no está sucia. Pero el canal el día anterior recibió agua contaminada. Y eso va quedándose también ahí en las paredes del canal. Entonces, ahora no se puede hacer eso. Miren esto, un canal donde debe llevar agua limpia, agua pura para nuestros campos de cultivo, miren lo que tiene. ¿Qué observamos ahí? Colchones, basura, plástico, ¿no? Animales. Está obstruido por basura. Animales contaminados. Contaminados, sedimentados, ¿no? Y ustedes dirán, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la población? ¿Dónde están los que deben conservar y cuidar la infraestructura del río, que son las comisiones de usuarios y las juntas de usuarios? ¿Dónde están? ¿No? Entonces, todo eso es parte de una labor que debemos comprometernos. Ahora yo les voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Leen? Sí, licenciado. Ya. Ahora, por favor, alguien que se atreva a responder. ¿Esto es cultura o no es cultura? No es cultura, profesor. ¿Cómo dijo? Eso no es cultura. No es cultura. Eso No es cultura. Profesores, ¿es cultura o no es cultura? Profesores. Mire, a ver, muy buenos días, Buenos días. licenciado, ¿cómo está? A ver, profesor Buenos días, Oviedo. profesor David. Sí, cuando nosotros hablamos de cultura, lo definimos como todo lo creado, todo lo realizado por el hombre. En este caso, el hombre es quien realiza eso, ¿verdad? Entonces es cultura, pero una cultura inadecuada, ¿correcto? Bueno, esa es la respuesta a esa interrogante. Muchas gracias, Espero muchas que haya quedado gracias. claro. Perfecto. Señores, esto sí es cultura. Sí es cultura, pero es una mala práctica que demuestra nuestra cultura, pues, que no sabe respetar, que no sabe valorar, que no sabe cuidar, que contamina, que ensucia. Cuando tú entras a una ciudad y ves contaminado,
¿Qué te da a entender? Que los que viven ahí pues son desasiados, no tienen organización, no tienen un relleno sanitario, que les falta gestión pública, muchas cosas puedes interpretar y te das cuenta que es cultura. Y cuando vas a una ciudad y entras y ves que está todo ordenadito, todo verde, las pistas bien construidas, te da otro reflejo, ¿sí o no? Dicen, ah, caramba, qué bonita cultura tienen acá. Señores, esto sí es cultura, pero es una cultura, por así decirlo, una mala cultura, una mala práctica que hacemos sobre los recursos hídricos. ¿Qué hacían nuestros antiguos peruanos? Ellos respetaban y cuidaban a la laguna, cuidaban el río, lo trataban como un ser cercano a su familia, ¿no? Tenían actitudes y valores, se comportaban bien, no contaminaban, ¿no? Hacían un uso responsable del agua. ¿Te escucho? En la época del Tahuantinsuyo, época incaica, trataban el agua como Dios, al igual que el sol y la luna. Por eso, y también tenían diversos dioses que era para los cultivos y etcétera. Muy bien, muchísimas gracias. Mire, ahí les complemento. El cerro es un apu, ¿no? Un apu, un dios, como lo dice su compañero. La laguna, la laguna, el agua es la Pachamama, ¿no? Es como su madre, ¿no? Entonces, el dios, Taita Inti, el Padre Dios, ¿no? Entonces, tú vas a ir a tu mamá a echarle, por ejemplo, vas a ir donde tu mamá y le vas a echar pichi, le vas a echar basura. ¿Harías eso con tu mamá, con tu abuelita? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si vas y le tiras basura a la mamá? Falta de respeto. Te falta de respeto y te dan un buen sermón, ¿no? Si no es un buen chancletazo, como usted dice, ¿qué te pasa? Pero muy aparte de la reacción de la mamá, o sea, no lo haces, porque respetas. Anda tu papá que está sentado en la salita leyendo el periódico o haciendo algo, vas, o de repente viendo el Netflix y vas y le tiras basura. ¿Lo harías? No. Entonces dense cuenta ese nivel de respeto. En cambio ahora, vas por el carro, por el taxi, botas la basura, te vas al río, tomas un agua, te cansaste, pum, botas el envase, como si nada. Entonces ahí se dan cuenta cómo la cultura cambia. ¿Por qué? Porque no estamos valorando y respetando como lo hacían nuestras antiguas generaciones. Y no solo valoraban, ¿ah? Miren lo que hacían. Construían. Miren esas obras hermosas que hasta la actualidad viven. Miren acá Nazca, los acueductos de Nazca, ¿no? Miren estos canales con rocas. Miren es la zona de Cusco. Ahí hay Miray, Tipón, unas grandes infraestructuras hidráulicas que hasta la actualidad viven, se pueden aprovechar. Ahora, por ejemplo, los proyectos que se hacen no duran 20, 30 años, ¿no? Tienes que estar haciendo una adenda para poder refaccionarlo. En cambio, estas obras tienen años, miles de años y siguen. ¿Qué nos diferenciaba? Ahí vemos que nuestros incas, nuestros nazcas, nuestras culturas antiguas eran grandes conocedores de la infraestructura hidráulica, ¿no? Y hacían bien las cosas. Y miren, y hasta en la actualidad se organiza, en los pueblos altoandinos, el la gente hace sus mantenimiento que mincas, se hacía, ¿no? O sea, con las familias, el mismo pueblo hacía el mantenimiento porque sabía que de eso vivían y de eso era parte para poder, ¿no? Estar alimentado, ¿no? Y sabía que las poblaciones necesitaban agua, entonces había un mantenimiento ahí que se hace a esos canales, ¿no? Y miren cómo es la inteligencia. Ahí construían en los cerros. Tú ahora vas y le dices a uno, oye, siembra en el cerro. No, que en el cerro, que está loco, que voy a sembrar el cerro. Y quiere todo planito, ¿no? Para meter arroz. Todo planito, todo planito. Imagínense antes, no teníamos ese lujo. Pero ellos aprovechaban el agua porque en la zona andina llueve. Entonces el agua cae del cielo. Y miren cómo hacían sus andenes. Y sembraban y cultivaban por secano. Se le llama cuando aprovechas el agua de la lluvia. Ahí ustedes investiguen, jóvenes. Miren, ustedes están creciendo, se están formando. En la medida que más conozcan, van a tener una mejor capacidad de tomar decisiones. Van a ser militares más formados, más poderosos, porque dominan su territorio, conocen su territorio. Muchos de ustedes ya habrán leído a Sun Tzu, si no se los han dejado en tarea de clases, ¿no? El arte de la guerra. Y una de las acciones que te dicen, primero, antes que nada, conoce tu territorio. ¿Dónde estás parado? ¿Qué tienes? ¿Cómo puedes aprovechar el espacio para poder tener ventajas sobre la intervención que vas a realizar? Entonces, eso lo hacían también nuestros antiguos. Conocían su territorio y veían la mejor manera de aprovecharlo. Profesor. Ante todo ese escenario, es lo que se quiere recuperar.
la cultura del agua, una nueva cultura del agua que valore las tradiciones adquiridas en los diversos escenarios y espacios en la escuela, en la iglesia, en la comunidad, en el hogar, pero que nos lleve a respetar el agua, en la educación, en la formación. Recibimos también, que sea consciente y que ayude a valorar nuestros recursos hídricos y sobre todo que lo difundan, que estas intervenciones se difundan. Miren este canal, ¿observan? Después de todo lo que hemos visto, observen este canal limpiecito, con una estructura de medición para ver cuánto de agua está pasando, no ven basura por acá, y eso que cerca hay una casa. Así es como deben estar nuestras infraestructuras de riego. Eso es, amigos, un poco el trabajo en la cultura del agua. Y ahora sí vamos a ver la gestión de los recursos hídricos. Licenciado, disculpe, ahí cuando... Que es un trabajo organizado, un trabajo cooperativo. Ajá, licenciado, cuando esos canales están sucios, ¿no? Ahí después vienen los desbordes porque la basura hace que se amontone y se riegue, ¿no? Ahí, ¿no? Mire, lo ha dicho usted muy bien. Cuando se satura, con toda basura que arroja, con todos los desperdicios, no solo el agua viene contaminadísima, sino que atora los canales. Y eso también pasa con las redes de alcantarillado. Ustedes han escuchado y en Piura pasa mucho. Se atoran los desagües. En la Residencial Grau, en la Gulman, en Castilla, se atoran los desagües. Los desagües se desbordan. ¿Por qué? Porque la gente arroja basura al desagüe. Incluso destapan los buzones para arrojar la basura. Y eso atora la red de alcantarillado, así que los desagües salgan. ¿Y por qué? Por una mala práctica. De ahí tienen que ir los obreros de la EPS, a trabajar, a limpiar esos desagües. Y ese obrero debería estar trabajando en otra cosa, pero no, como la gente contamina y ensucia y obstruye la red, tengo que ir a limpiar. Es un desperdicio de recurso humano, de logística, de combustible. Porque tengo que arreglar lo que las malas personas realizan, ocasionan. ¿Se dan cuenta? Entonces, un poquito regresando, la gestión integral de los recursos hídricos implica que todos trabajemos, sin importar de quién seamos, de qué institución pertenezcamos, de qué localidad, que tú eres piurano, soy llanero, de la Unión, de la Olimpia, del Grado, del Atlético, nada. Todos debemos ponernos sobre una meta superior a nuestras diferencias personales, políticas, ideológicas, religiosas, etc. Y ahí entramos a la gestión integral de los hídricos. Aquí observamos una cuenca. Miren cómo de la zona alta de la laguna van bajando, sale el agua, alimentan ríos, dan otros aportes, va bajando el río, la gente la va usando en la agricultura, en la industria, y se va aprovechando la población, y llega hasta desembocar en el mar. Todo ese recorrido que lo vemos aquí tan rapidito, es el espacio de una cuenca, ¿no? En este caso es de la cuenca Chancay-Boral. Dice, ¿el agua es un derecho? Sí, todos tenemos derecho al agua, yo quiero mi agua, pero también hay responsabilidad y un deber de cuidarla. Y ahí ustedes como estudiantes tienen que aprender proyectos educativos, vincularse y ver dónde podemos intervenir. Por eso, jóvenes, nunca se olviden, siempre tienen que conocer el terreno, conocer el territorio, identificar sus necesidades, su demanda, su potencialidad y sobre eso brindar soluciones. ¿Ya? Eso es lo más importante. En Piura, ¿de dónde viene el agua que consume Piura? A ver, un cadete. ¿De dónde viene el agua que consume Piura? Es de las montañas. De los caños, del río. ¿De dónde viene el agua que consume Piura? ¿De la cuenca Chira? Del río Chira, del río Piura. ¿De dónde viene el agua que consume Piura? Sigamos. ¿Ven? Una sola pregunta que incluso la hubiéramos puesto al inicio de la exposición. Miren. Viene de la zona andina, ¿se acuerdan que lo conversamos al principio? De la zona andina donde están las lagunas, los bofedales, los páramos, los pajonales, donde llueve, ahí se va almacenando el agua y el agua va bajando a través de los ríos y de otros ríos, y a su vez viene acá, por ejemplo en Sullana, el río Chira, y de ahí de los reservorios salen los grandes canales que llevan el agua para la agricultura, a Ignacio Escudero, Marca Belica, en Piura también, ¿no? Los grandes canales que llevan el agua, el Daniel Escobar, que lleva el agua a La Unión, Sechura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el agua que consume Piura viene de las alturas, viene de los páramos, ¿no? Ahí, otra oportunidad, si podemos hablar de los páramos, sería genial. Los páramos son ecosistemas altoandinos que tienen mucha humedad. Hasta las plantas mismas, toda la condición del territorio de los páramos, absorben el agua. Son como una esponja grandota que va absorbiendo el agua, la capta de la lluvia, de la humedad, de la neblina,
la almacena en su suelo y la va soltando poco a poco, la va regulando. Si no hubieran estos páramos, si no hubieran estas grandes esponjas de agua, por decirlo así, el agua caería de un solo golpe cuando se dan las precipitaciones, pero no, acá se van regulando, se van soltando poco a poco para poder aprovecharla durante todo el año. Así, cuando no es época de lluvias, tenemos agua en nuestro territorio. Estamos usando, y sobre todo en Piura, que es desierto. Piura es un desierto en su costa, ¿no? Entonces ahí se tiene que aprovechar. Hay jóvenes, Licenciado, ahí sí, se habla de adelante. la cosecha de agua, cuando se habla de cosecha de agua. Sí, perfecto, buena pregunta. Ahí en la zona altoandina, cuando hablamos de cosecha de agua, nos recibimos de siembra y cosecha de agua, ¿no? Nos referimos a proyectos incluso que practicaban nuestros antiguos peruanos para poder almacenar. Ahí se hacen zanjas de infiltración, que son unas zanjas, por ejemplo, de unos 6, 8 metros por unos 60 centímetros de profundidad, que permiten un poquito retener el agua e irle en el subsuelo. Se habla de sembrar, se habla de conservar los bofedales, de conservar los pajonales, de conservar los páramos. ¿Para qué? Como una herramienta, como una forma de que ellos sigan cumpliendo con ese trabajo que se le conoce como servicio ecosistémico. ¿Cuál es el servicio ecosistémico que nos brindan los páramos? Principalmente el agua, ser proveedores de agua. Y si recibimos agua de los páramos, tenemos todo, porque el agua ya saben que es una fuente de vida que interviene en todo. Entonces, ahí hay comunidades altoandinas que trabajan en la conservación de los páramos. Hay proyectos que trabajan en la conservación de los páramos. Ustedes, por ejemplo, entren a internet, googleen, vean qué instituciones conservan los páramos en Piura. Van a encontrar el Instituto de Montaña, Naturaleza y Cultura Internacional, el gobierno regional, las municipalidades de la zona altoandina, las comunidades campesinas. Eso lo vamos a ir identificando y van aprendiendo. No se olviden, nuestros padres y abuelos decían, lee, hijito, lee. Pero en realidad te están diciendo, conoce, aprende, ten más poder, ¿ya? Y úsalo para el bien. Entonces, miren, aquí hay una pequeña infografía hecha en el marco de proyectos. Miren los proyectos que intervienen acá, ¿no? Ahí está Ministerio de Agricultura y Riego, ONGs, instituciones públicas, privadas también. Aquí hay una infografía de la cuenca Chira-Piura. Miren los ríos de la zona alta. El río Chira, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el río Chira? El río Chira. ¿Dónde nace el río Chira? Pregunta para docente. En los Andes. Ya, sí, nace en la zona andina. En el Ecuador. En Ecuador. En Ecuador, gracias. Y en Ecuador se llama río Catamayo. Y cuando va al lado peruano se llama Chira. Cuando pasa al Perú se llama... ¿Qué sucedería si un día los ecuatorianos dicen, este nuestro río nace acá y me lo dedico para otro lado? ¿Estaría bien? ¿Estaría bien? Empieza una guerra y de repente dirían uno, ¿no? Entonces, la idea siempre es ser muy cuidadoso con estas relaciones, con estos trabajos, con estas intervenciones, porque no podemos hacer eso. Hay causas naturales que tenemos que respetar, hay acciones en las cuales debemos coordinar y conversar. Pero no porque el agua se va para el Perú y lo contaminamos todo porque al final todo se va para el Perú. Tampoco es correcto eso. En Poechos pasa eso, creo, licenciado, ¿no? Cuando viene del Ecuador el agua de Poechos, de la represa de Poechos. En Poechos lo que está sucediendo es una colmatación. Ajá. También ¿Perdón? del Ecuador viene el agua, ¿no? Ahí cuando está en la represa. Sí, ahí en la represa de Poechos está el río Chira. A ver, pues le digo, o sea, del Ecuador tiene todo sí, eso. Sí. Y hay bastante minería en el lado de Ecuador, en esa zona, pues es la preocupación también de los peruanos. Sí. Y esa preocupación también la tendrán otros países que reciben el agua. Por ejemplo, nosotros también en algunas zonas, ¿no? Recibimos algunos servicios de otros países y nos preocupa lo que pueda suceder en el otro país o cómo traten. Y otros países también reciben beneficios de nosotros. Entonces, siempre hay una relación. Por eso existen las relaciones públicas, por eso existen los trabajos, por eso existen los trabajos de coordinación y la diplomacia internacional, ¿no? Que nos va a llevar a poder hacer un uso responsable y coordinado de los recursos hídricos. Sí, entonces... licenciado? Sí, adelante. También así como dice el profesor Javier, el río viene de Ecuador. Ya, también, bueno, como yo soy de Tumbes, el río Tumbes también viene de allá de Ecuador. Y que ayer yo fui para allá a Tumbes, como yo soy de campo, estoy alejado del río, y fui y, bueno, hay una parte donde clasifican hay un canal que viene del río, o sea, lo apartan. Sí, ahí hay una boca toma que te permite captar el agua del río y llevarla hacia la agricultura o hacia la población. Claro,
Y Ya. viendo en ese canal, viendo que viene el agua ploma, o sea, la población de Ecuador, como hay minerías ilegales, le mete, el río está contaminado Sí, por ahí hay plomo. vertimiento de algún químico con el que utilizan para sacar los minerales de la tierra. Entonces, y esa agua residual, esos relaves mineros son arrojados al río. Eso debe estar sucediendo. Entonces, Sí, de hecho, la gente cómo se baña ahí en ese canal, sacan agua para lavar ropa, para la por ejemplo, agricultura. Cadete, Zárate, ahí lo que deben hacer, por ejemplo, es solicitar a la Autoridad Nacional del Agua, a la Administración Local de Agua de la zona, que haga un análisis de la calidad del agua de ese río. Y puedan tener cuidado con los resultados. Si el agua sale contaminada, entonces decir, señores, el agua del río está contaminada, no se bañen ahí. Cuiden su salud. Y a nivel de autoridades empezar a gestionar la manera de poder disminuir la contaminación que se está realizando en el río. ¿No? Licenciado. Claro, claro. Sí, adelante. En una ciudad de Lima presentaron un reportaje ¿Ya? donde el agua que utilizaban mayormente para bañarse, para que tomen sus hijos, las señoras, todo, estaba contaminada de plomo y mercurio por la minería en sí que había cerca. Ilegal, donde utilizaban pues estos químicos fuertes. Y esto se iba al río. Este río lo utilizaban, lo purificaban supuestamente y se lo tomaban todo, lo utilizaban para sus alimentos. Y se comprobó de que una señora gestante estaba, o sea, su hijo ya tenía más del 50% en su interior lleno de plomo y mercurio. Sí, Todos sí. los niños, sí, por eso esas presenta varios casos de muerte por esta misma razón. Imagínense que eso sucede en Perú, donde tenemos leyes, tenemos normas e instituciones. ¿Qué sucederá en los países donde no hay nada de esto? Les comento que Perú es uno de los países que más está avanzando en la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, como ustedes lo pueden ver y lo ven en las noticias, los desafíos son inmensos. Todavía hay mucho, mucho por hacer. Entonces, la misma población es lo que nos detiene. sí, por eso es importante lo que hacemos ahorita, que conocer lo que pasa. Pero ¿saben qué es lo más importante? Lo que podamos hacer luego de lo que aprendemos. Porque de nada sirve tener un super genio con todos los doctorados, la maestría del mundo, etcétera, lo máximo, si no hace nada. De nada te sirve tener en tu equipo de fútbol el mejor jugador del mundo, a los galácticos, interuniversales, si al final no juega o no hace goles. ¿Sí o no? Entonces tenemos que también ahí debe haber responsabilidades, de hecho, compartidas. Un poquito vamos a ir profundizando y vamos a ir viendo este tema, por ejemplo, en la gestión de los recursos hídricos. La gestión que implica, ¿no? No debemos hablar de gestión porque los recursos solitos, los recursos naturales se gestionan solos, ¿no? O sea, no necesitan del hombre. Ellos son así, eso es parte de la naturaleza. Más bien el hombre cuando interviene genera exposiciones, vulnerabilidades, contaminación, etc. Pero bueno, vamos entendiendo. Dice que es el proceso que comprende las actividades destinadas a la satisfacción de las necesidades, extraer el agua de la laguna, del río, llevarla a otro espacio, regular para que baje y no baje todo de golpe, ¿no? Poco a poco en canales, en represas, distribuirla, potabilizarla, ¿no? Para poder consumirla, porque el agua otra vez puedes consumir si vas al río y tomas el agua, puede pasar lo que mencionaba su amigo, que el agua está ploma y te puedes morir rápidamente. Entonces, o vas generando cánceres, tumores que te van a afectar a lo largo. También el agua, tenemos que, después de usarla, darle un tratamiento adecuado para regresarla a la fuente sin contaminar, ¿no? Bajar el grado de contaminación. Por eso existen las plantas de tratamiento de las aguas residuales. Entonces, eso se va a ir utilizando. Otra cosa es que todo esto debemos hacerlo de manera integrada, no solamente que lo haga la ANA, que lo haga el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no, todos, porque todos hacemos uso del agua, ¿no? Y es ahí donde debemos ir interviniendo. ¿Y dónde se hace esa gestión? En la cuenca. Ya vimos, ¿no? En el territorio dominado por un río principal. Por eso es que la Autoridad Nacional del Agua tiene dividido a todos por cuencas. Y entonces decimos que la gestión integrada de los recursos hídricos es ese proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, pues, a fin de mejorar de vida, ¿no? Y ayudar al tema de social, económico y ambiental. Vamos a ir un poquito avanzando para
poder también nos estamos acercando a los tiempos y tener en cuenta que si no hacemos una gestión integral de los recursos hídricos, estamos poniendo en riesgo nuestro desarrollo. Y aquí intervenimos pues con instrumentos de gestión, con los planes de gestión de recursos hídricos, con la participación de todos los sectores del gobierno, todos. Y la población también de la cuenca y sobre todo, conociendo y valorando el agua. Por eso es importante iniciar con este tema de cultura del agua, ¿no? ¿Cómo se da la gestión de los recursos hídricos en el Perú? Tenemos el Estado peruano con sus diversos sectores. Ustedes, por ejemplo, tienen el sector defensa, el sector Ministerio del Interior, tenemos ambiente, energía y minas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Entonces, aquí está la ministra, no se grabó, creo, lo último, aquí es Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿ya? Este es el nombre anterior que se tenía. Bien, entonces, ahí en Desarrollo Agrario y Riego tenemos a la Autoridad Nacional del Agua. Y dentro de la Autoridad Nacional del Agua hay una ley, la Ley de Recursos Hídricos, la 29338. ¿Y qué nos dice? Dice que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa, o sea, hace normas, hace leyes y también interviene técnicamente, hace inspecciones. Por eso le decía a su amigo, si el agua está contaminada, está fea, pidan que vaya a la Autoridad Nacional del Agua y haga un análisis de la calidad del agua. Dentro de ese trabajo de la ANA hay principios, el principio de participación de la población y la cultura del agua. Y tenemos también la gestión del agua debe ser integrada, participativa y por cuenca hidrográfica. Entonces, todas esas acciones son las que debemos ir nosotros conociendo para que cuando ya asumamos responsabilidades, participar. Cuando, por ejemplo, usted sea un coronel, un general, un mayor, un teniente coronel, que está en alguna dependencia a nivel nacional y venga alguien de la ANA a decir, señor, queremos coordinarte y coordinar y trabajar por la gestión de los recursos hídricos, por cuidado ambiental, pues, no tengo tiempo, esos son temas que no me corresponden. No, involucrarse y participar. Entonces, aquí tenemos el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Ahí intervienen una serie de instituciones. Miren cómo se involucran las comunidades campesinas, los usuarios agrarios, van participando en la gestión de los recursos hídricos. Acá tenemos que lo hacemos de manera vertical con el gobierno, vamos también que se coordina de manera horizontal, o sea, ver todas las formas de coordinación posible para poder articular nuestras intervenciones, nuestros recursos, nuestros profesionales en favor de la gestión de los recursos hídricos. Es así como nacen también los consejos de recursos hídricos de Cuenca, que es una de las instituciones donde trabajo. Los consejos son órganos de la Autoridad Nacional del Agua que tienen la finalidad de lograr una participación activa y continua, ¿no?, de todos los actores que están en una cuenca, planificar, coordinar y concertar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. O sea, aprovechamiento sostenible, o sea, vamos a usarlo de manera racional y que alcance para todos y sabiendo quién necesita más agua. La ley dice que el principal usuario del agua, quien debemos garantizar el agua, es la población. Y si el agua va escaseando, en algún lugar se va a ir reduciendo. Y entonces va a decir, ¿sabes qué? Agricultura, menos agua. ¿Sabes qué? Minería, menos agua. ¿Sabes qué? Industria, menos agua. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarlo para la población. Entonces, pero para no estar en esa situación, pues trabajar el proyecto de conservación de los ecosistemas que nos dan el agua, para que siempre tengamos la dotación y la cantidad necesaria. Es así que tenemos el agua bueno, el Consejo de Recursos Hídricos que se creó en marzo del 2012 y entró en funciones en el mismo mayo del 2012. Y ya tiene un instrumento muy importante. Aquí unas imágenes de Guaral. Le comento que quien habla es un profesional del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chancay, Guaral. Miren lo que se hace. Un poquito conocer el territorio. Tiene 190.000 habitantes. Es pequeñito, ¿no? Menos complicado. Su principal actividad es la agricultura. Maneja 26.000 hectáreas. Acá, fíjate, superamos esa cantidad enormemente. Pero también hay algo importante, centrales hidroeléctricas que generan energía eléctrica y la venden a Lima, ¿no? Y después regresa para allá, por las empresas que prestan los servicios de energía eléctrica para todos. Aquí observamos, miren, las lagunas, reservorios pequeños, a la población, que es muy importante, la agricultura, conocido y famoso, ahí está una serie de lugares turísticos, etcétera. Ahorita en un megapuerto en Chancay, no sé si habían escuchado, entonces todo eso también se da en esta provincia muy bonita que tiene la región Lima, que es Huaral. Así ustedes también investiguen esto, ¿cómo está? ¿Cuánta población tiene Piura? ¿De dónde viene el agua? ¿Cuál es su principal actividad económica? ¿Qué otras actividades tiene?
investiguemos, conozcamos el territorio. Bueno, aquí están los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos, diferentes profesionales. Tenemos un plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca. Nunca se olviden de esto, amigos. Una vez que conoces tu territorio y haces alguna intervención o quieres hacer algo, tienes que tener un plan. Planifica una estrategia, ponte metas a corto, mediano plazo, en qué vas a intervenir, en qué vas a hacer, cuáles van a ser tus principales actividades. Siempre la planificación es muy importante. Si no hay planificación, no hay, digamos, la mayor probabilidad de que tengas éxito en lo que estás realizando. Siempre tienes que planificar y dejar un testimonio, porque si algo te pasa a ti, el que viene atrás sabe cómo continuar el proceso. Entonces se tiene un plan de gestión de recursos hídricos que es el que se viene implementando. Y ahí trabaja en temas de aprovechamiento de recursos hídricos, viendo el tema de almacenamiento en la zona del plan, en la conservación y los caudales ecológicos, en el tema de calidad del agua, en el tema de riesgos y cambio climático, muy importante en estos tiempos, en el tema de institucionalidad, cultura del agua y también en búsqueda de financiamiento. ¿Qué hemos identificado en Huaral? En Huaral dice el plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca que el principal problema en la gestión del agua radica en la inadecuada gestión de los recursos hídricos, que se manifiesta en su bajo aprovechamiento y en el deterioro de la calidad del agua. ¿Como resultado de qué? De la desarticulación entre instituciones y organizaciones locales a una gestión multisectorial de los recursos hídricos. La desarticulación se ve agravada por insuficientes recursos económicos y baja valoración del agua. ¿Se dan cuenta? Esto se detectó en el 2014 y sobre eso, como sabemos cuál es el problema, empezamos a trabajar. Empezamos a crear grupos de trabajo, grupos técnicos que nos permitan intervenir, ver la manera de mejorar las cosas, ¿no? Y hacer una serie de intervenciones. Pero esto es un tema que lo vamos a ver ya en otra oportunidad o ustedes lo pueden ir profundizando. Ahora rápidamente les quiero mostrar qué hacemos como parte de esta implementación allá en Huaral, ¿no? Una, abajito tenemos otra, los nevados están ahí. En Piura no tenemos nevados, pero tenemos páramos. Y los páramos cumplen casi esa misma función, ¿no? Captan el agua y la van soltando y poniéndola en lagunitas. Esas lagunas alimentan ríos. ¿Qué se hace para mejorar la cultura del agua? Se hacen campañas de sensibilización, campañas de comunicación, se retoman y recuperan prácticas bonitas como el pago del agua, donde vas al río y le agradeces por todo lo que te da. Les cuento que en esa zona en pagos, y de que lo han empezado a hacer hace 5 años no les está faltando el agua. Algo místico, algo sobrenatural, no sé, pero la gente también tiene ese poder, ¿no? En su fe, en su pensamiento, y lo hacen cada año. Más bien estos 2 últimos años con el tema de la pandemia, un poco dice que lo han hecho así más particularmente, pero cuando no hay pandemia, o no había pandemia, era una fiesta así entre comunidades. Tanto es así que ya hoy día le toca a una comunidad, el próximo año a otra comunidad, el próximo año a la siguiente, ya se han organizado. Hacemos trabajos de comunicación, infografías, revistas para que sepan, para todo tipo de público, para la población, para autoridades, para los políticos. Entonces, ese tipo de material se debe hacer, difundiendo la cultura del agua. Se hace trabajo con estudiantes, ¿no? A los docentes se les da los cuadernos de la metodología, del libro del Planeta Azul, se hacen ferias educativas, aprovecha la FENSIC, la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, para que hagan sus proyectos, se hacen charlas de sensibilización, se hacen pasacalles. La comunidad educativa es muy creativa y ahorita con las redes sociales muchas cosas se pueden hacer. Jingles, canciones, TikToks vinculados al agua, todo se aprovecha para lograr esta situación. Miren acá, por ejemplo, estos niños trabajando el tema con carbón activado, ¿no? Carbón activado para poder hacer unos purificadores de agua. Ustedes en Google, en YouTube, van a encontrar una serie de tutoriales para poder también implementar ello. Tenemos maquetas que nos informan cómo podemos trabajar para conocer más la cuenca, qué cosas se desarrollan. Tenemos visitas de universitarios, de estudiantes que estudian ingeniería ambiental, ingeniería agrícola, agronomía, que visitan el consejo para conocer cómo se da la gestión del agua. Visitamos los colegios de la sierra, donde muy pocos llegan, donde nomás está la policía y el teniente gobernador y el puesto de salud y los profesores. También llegamos con nuestros, digamos, equipos e instrumentos para poder difundir la importancia y la cultura del agua. Miren aquí algo simpático, ven este como dinosaurio acá, en un colegio. Es una piedra que tiene una forma de reptil y miren cómo lo han pintado y le han dado esa forma, ¿no? Da cuenta que hay un
creatividad que tenemos todos los seres humanos y cómo la aprovechamos, ¿no? Y acá tranquilamente hicieron un reptil de la zona. Se hacen programas radiales. Miren, acá hay estudiantes. Esta jovencita que está aquí, que participaba en los talleres de cultura del agua, ahora está estudiando para ingeniería ambiental y está en el 8º ciclo. Esto lo hicimos en el 2015. Y eso es lo bonito, por ejemplo, cuando uno participa, fortalece, digamos, comparte con los estudiantes, y al final se empoderan, y bueno, ella ahora estudia su ingeniería ambiental y ha asumido, le ha gustado, ¿no? Hay diferentes profesiones, diferentes actividades que puede hacer el hombre, de lo que vas aprendiendo. ¿Vieron todos los canales contaminados que tenía en Huaral que les mostré? Hicimos una campaña, los canales de riego no son un basurero, medio rochoso la campaña, no, qué vergüenza que son un basurero, pero bueno, pues es nuestra realidad y sobre eso tenemos que actuar. Vamos para adelante. Trabajamos con los agricultores, ¿no? Llegamos a los colegios, hicimos nuestros afiches, pasacalles, cruzacalles, sensibilización con los padres de familia, con los gobiernos locales, se iba trabajando. La basura a su lugar, los canales de riego no son un basurero, ¿no? Y observen, miren cómo... También se habla del tema de institucionalidad, no todo, solamente debes quedarte en actividades de sensibilización porque son como que paliativos, al final para solucionar las cosas tienes que intervenir en la norma, en las leyes. Se crearon ordenanzas regionales que declaran de interés el plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca, ordenanzas también del Consejo Municipal de Huaral, que acá también tranquilamente lo podrían hacer con el Consejo Municipal de Piura, de Castilla, para poder mejorar la gestión ambiental. Con las autoridades y personas interesadas se les lleva a conocer, miran cómo está contaminado, este es un desagüe de la población que va, la gente se baña, todo por ahí, y el desagüe está al costado. Ustedes cuando vayan a una playa averigüen dónde desagua. El desagüe de la ciudad, ¿dónde va? Es lo primero que tienen que averiguar para alejarse de esa zona, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, estamos en los campos de cultivo, regado con agua servida. Llegamos hacia la zona de lagunas para que conozcan las autoridades de dónde nace el agua. Y eso ayuda mucho a que la gente pueda tomar mayor conciencia y valor sobre los recursos hídricos. ¿Nos falta dinero? Sí. ¿No hay mucho presupuesto? Sí. Aprovechamos todos los mecanismos. Tocamos la puerta a las ONGs, a la cooperación internacional, entramos a los presupuestos participativos y vamos buscando fondos para implementar. Apoyamos las comisiones ambientales municipales, que son muy, muy importantes. Acá, miren, ¿quién está acá? Aquí en estas comisiones participa el Ejército peruano, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, con su Capitanía de Puertos, si es una zona portuaria, la Policía Nacional de Perú. Aquí participan todas las instituciones y se involucran en la gestión ambiental. Trabajamos también el tema de solución de conflictos, ¿no? A veces hay diferencias, no, que el agua está acá, ¿por qué te la vas a llevar para darle agua potable a otro lado? No, que mi fuente, o sea, hay muchas diferencias. Entonces, al final, vemos que el agua no es propiedad de nadie, es un patrimonio de la nación y se gestiona en función de las necesidades y los beneficios de la nación, pero también pues siendo muy conscientes y respetando pues a nuestras poblaciones locales, ¿no? Los actores locales. Y así estamos llegando al final de esta presentación, estudiantes. Hay muchas lecciones aprendidas, me imagino que ustedes reflexionar un poquito y conversar en una esencia prácticamente, ¿no? Que asegurar el agua de hoy y mañana requiere la participación organizada, nunca se olviden esto, organizada de todos y todas, de hombres y mujeres, fortaleciendo sobre todo esta institucionalidad para hacer una gestión responsable de nuestras intervenciones sobre los recursos hídricos. Hay muchos temas, por ejemplo, en gestión de riesgo, fenómeno del niño, que podemos hablar de cambio climático, de los ecosistemas importantes, ya será más adelante, o para el interés de ustedes. Lo importante, jóvenes, es que lo que hemos hoy día compartido pueda servirles de motivación para seguir profundizando más en las ciencias naturales y cuán importante, no se olviden, cuán importante es conocer el territorio, ¿no? Cuán importante es conocer el escenario donde vas a intervenir. Si tú no tienes conocimiento del escenario del territorio, pues prácticamente la guerra, por así decirlo, figurativamente la tienes perdida. Y si conoces, tienes gran posibilidad. Importante conocer todo lo que tenemos y aprovecharlo en que nos ayude a lograr nuestros objetivos. Y si nuestros objetivos son positivos y piensan en lo demás, es lo mejor que podemos hacer y dar. Perú tiene mucha agua, pero también muchas necesidades y falta de acceso. Y va a depender de ustedes, señores, jovencitos, ahorita que están pequeñitos, de aquí a unos 10, 20 años, ustedes van a ser padres de familia, sus hijos van a estar sentados, así como ustedes estudiando, y ustedes van a estar atendiendo los problemas que tiene el país, los desafíos que tiene el país.
que tiene el país en función de cómo administremos sus recursos y hagamos respetar sus normas, sus políticas para el buen vivir de todos los hombres y mujeres. Esta tierra muy bonita, ¿no? Que se llama Perú y que nos llena de orgullo, pero también como ese orgullo que tenemos y con ese polo que decir, te amo Perú, también amarlo de manera verdadera, no contaminando, no ensuciando, no haciendo cosas que nos dañan a todos. Bien, jóvenes, estudiantes, muchísimas gracias, profesores también muchas gracias. Si hay alguna intervención, alguna consulta, gustoso compartimos. Licenciado. Pues Ali, Adelante, por favor. ¿Qué normas, de una duda que tuve desde el principio es que, ¿qué normas existen para sancionar a los actores sociales que contaminan el recurso hídrico? Y si existen, ¿por qué no se evidencia en nuestra realidad? Excelente pregunta. Leyes tenemos. La principal ley es la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, la Ley 29338. Después también tenemos a la OEFA, tenemos UNAD, que también ayudan a la gestión de los recursos hídricos. Pero, ¿qué sucede? A veces, tú, por ejemplo, ves a una empresa que está contaminando, una granja porcina que está contaminando y botando aguas hervidas al canal, va a la Autoridad Nacional del Agua y le hace la sanción, le pone un PAS, un proceso administrativo sancionador. Y esta empresa de repente hace de la vista ciega y no hace caso omiso. Bueno, va, se hace una inspección y ve que sigue con esa mala práctica y se le vuelve a hacer. Y de ahí muchas empresas ya tienen miedo o ya van actuando de manera responsable y se ponen a la orden, pero otras no lo hacen. ¿Y qué pasa? Judicializan el proceso. O sea, lo llevas al Poder Judicial, no, que yo no hago esto porque me falta esto, porque no tengo esto, porque una u otra cosa, ¿no? Argumentos, pretextos, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que judicializan, cambian la situación y sale de la escena de la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, de las competencias, y ustedes saben que cuando entra un proceso judicial, la cosa... Sí, pero también debemos ver la forma de que estas leyes se cumplan. Y una de las intervenciones también importantes previo a eso es que cuando va a surgir una empresa, cuando se va a hacer una actividad, tenemos que trabajar de manera que se les otorguen la licencia sabiendo que se va a hacer todo, ¿no? Que se va a cumplir todo. Por ejemplo, acá se entregan licencias comerciales, licencias que sin verificar a dónde vas a verter las aguas contaminadas. Por ejemplo, vas a hacer de aves, ¿no? O vas a beneficiar aves, o sea, matar las aves para vender pollo. ¿Dónde va esa sangre? ¿Dónde van esas plumas? ¿Dónde va todo ese desagüe? Ah, ya, muy bien, señor, tome su licencia, haga su local para beneficiar animales. A veces se otorgan licencias sin verificar adecuadamente cómo es todo el ciclo del aprovechamiento del agua. Entonces ahí tenemos unas debilidades institucionales que debemos ir mejorando. ¿Por qué? Porque todo eso al final afecta. La municipalidad entrega una licencia, por decirlo, superficialmente, y al final se le viene la carga, porque ellas tienen que también invertir más en la gestión de los servicios públicos, ¿no? Recolección de residuos sólidos, etcétera, etcétera, que se les va a recargar. Entonces, tenemos normas, pero debemos ser más conocedores y cuidadosos para que éstas se respeten y se cumplan. Y aparte también intervienen otros factores, ¿no? A veces hay grandes poderes e intereses que están ahí en juego que también complican la situación. Entonces, nuestro Perú hermoso, ¿no? Y ahí es donde tenemos que seguir insistiendo. Y una de las acciones importantes es que la sociedad esté informada para que esté vigilante de lo que está haciendo y no solo vigile, sino que también actúe. Porque a veces cuando hay una mala práctica y nadie dice nada, por ejemplo, como este río contaminado en Tumbes, y nadie dice nada y solamente observamos, la cosa queda ahí. Pero si la población se pone fuerte, se organiza, va y hace alguna gestión, alguna incidencia ante el gobierno local, y puede lograr un cambio. Y si el gobierno local no le escucha, hay otras medidas muy creativas, ¿no? Llegar a la violencia, pero para llamar la atención y generar que a esta autoridad también se le diga, oye, ¿qué está pasando en tu región? ¿Por qué no tomas alguna acción al respecto? Entonces ahí también tenemos que ir atendiendo ese desafío. Y no solamente es competencia de una institución, es de todos y todas, ¿no? Entonces, pero uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel nacional es el tema
legal, ¿no? El tema de la institucionalidad para aplicar la justicia, que tenemos que ser mucho más respetuosos y cuidadosos. Si hubiera alguna otra intervención. ¿Puedo hacer otra Sí, pregunta? adelante. ¿Puedo hacer una Pero levante su interrogante? manito para que puedan darle A pase. ver. Levante su manito. Sí, jovencitos, Ahí está este cadete de cuarto. puedan está ver Troya la intervención. Adriansen. Ajá, está Troya Adriansen ahí. A ver, ya, Sí, Troya. buenos días. Bueno, yo la pregunta que le tengo al licenciado es como que usted forma parte de la autoridad nacional sobre los recursos hídricos. ¿Cómo afectó en la pandemia la escasez de agua para todos los pobladores peruanos? Bien, de hecho, cuando no hay agua, incrementa las posibilidades y los riesgos de que la salud se complique. En lugares donde no tenían acceso al agua potable, pues era mucho más complicado porque tenían que buscarla, porque el agua es salud, el agua es vida. Y si no tienes agua, tienes que conseguirla. Y ahora que no hay, ahora que no hay, que no había, ¿te acuerdan? No podía salir, ¿no? Porque había restricción, había un toque de una restricción de la movilización social muy estricta. Entonces, las empresas hacían lo posible para llevar agua a las zonas y por horas, pero de hecho que afectó muchísimo y se vio más en los lugares donde hay tiene la falta de esos recursos. Los lugares más pobres de Piura, los lugares más pobres del Perú, sintieron una pegada muy, muy fuerte. Y muchas personas fallecieron también por no poder acceder a este recurso, ¿no? Entonces la afectación fue, digamos, muy delicada. Impactos así, ahorita se están haciendo algunos estudios para ver cómo ha afectado la pandemia en el Perú en diversos sectores, etcétera. Vamos también a ver y esperemos también revisar esos contenidos para poder compartirlo con los estudiantes. O si un estudiante es inquieto, también puede ir observando. Pero la afectación en el tema de salud ha sido muy drástica, ¿no? Cuando teníamos agua, de repente no teníamos para comprar el alcohol o una u otra cosita, pero con un jaboncito nos lavábamos, ¿no? Imagínense si no había agua. La cosa es mucho más complicada. Y ahí la necesidad de valorar el agua. ¿Cuántos nosotros tenemos televisor en casa? ¿Cuántos tenemos celulares? ¿Cuántos pagamos el recibo de energía eléctrica? Todos. Pero el agua, muchos no pagan a veces el agua, ¿no? Y a pesar de que el monto es poquito, ¿no? No lo pagamos. Pero si realmente nos dicen, ¡ay, no, pucha, qué caro! O si no se quejan, ¿no? De repente le viene un recibo, dicen, qué caro viene el agua. Pero ¿qué pasaría si no tuvieras agua? ¿Te das cuenta? Ahí es donde tú te das cuenta, tienes razón del valor del agua. Levántense un día y que no haya agua. Imagínense un día te levantas y no hay agua. El primero que va al servicio higiénico va a usa y baja la palanca. Y que tampoco tengas tanque, ¿no? O que tengas tanque, de repente puedes un poco salvaguardar la situación, pero cuando se te acaba el agua del tanque elevado, ¿qué pasaría? Sería un caos. Ustedes vieron hace 2 años, cuando no había agua en Miraflores, en San Isidro, una de las zonas mejor gestionadas en nuestro país, la gente se iba a los parques a buscar los cañitos para tener agua y hacían cola, ¿no? Llegaban con sus carros, último modelo del parque para poder llevar un poco de agua, y porque en el supermercado ya se había acabado. Entonces, eso es lo que sucede cuando no tenemos agua. Una de las principales afectaciones se ve en el tema de salud. A ver, el cadete Soto Morán. Muchas gracias. Sí, buenos días, licenciado. Mi Buenos pregunta, el agua en el ámbito político y económico de nuestro país. Bien, un poquito lo mencionábamos, ¿no? Si no hay agua en una zona, la población pues empieza a demandarla. Las autoridades políticas intervienen y buscan que un poco se vayan dando soluciones, ¿no? Y si no hay agua en una zona, también no puedes mover, a realizar y cumplir tus actividades productivas, tus actividades económicas. Entonces, afecta enormemente. Si se cortara el agua en Piura, ¿qué sucede? Los agricultores, falta de agua, queremos agua, etcétera, porque sus cultivos están en riesgo. Y detrás de sus cultivos, todo lo que ellos, su inversión, su trabajo, la educación de su familia, la alimentación de su familia, todo está en riesgo. O sea, el agua a veces nosotros la vemos correr, pero pónganse a pensar cuán importante es el agua. Sin agua no hay nada, ¿no? Y de hecho genera inestabilidad política, porque todos empiezan a decir, oye, cambien al ministro, cambien al jefe, cambien al no sé cuánto, que no sirve para nada, que no sé qué, y no sé. O sea,
Y eso te genera zozobra, te genera inestabilidad. Y algunos sectores de repente donde hay conflicto que está un poquito suave, empieza faltando recursos, es complicado. Ustedes que Profesor, están yo tengo una estudiando, pregunta. así adelante. A ver, mi pregunta, bueno, se le podría decir esto. La variedad climática está afectando la escasez del recurso hídrico a nivel mundial en el Perú. ¿Se podría convertir en en un país importador de agua? Miren, ¿cómo importamos? Importador, me dicen, ¿no? Importador, o sea, que trae de afuera hacia adentro. Sí. El Perú es un país que tiene, digamos, gran cantidad de agua, pero tenemos que gestionar nuestras intervenciones mejor para poder aprovecharla, contaminar menos y ser consecuentes que la variabilidad climática sí está afectando a los ecosistemas que proveen el agua. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Nevado Pastoruri? ¿Han escuchado hablar del Nevado del Pastoruri? Claro, prácticamente está desapareciendo, ¿verdad? Así es. Entonces se está disminuyendo la dotación de sus páramos. Si hay un gran incendio forestal y se los quema toditos, pues sufriríamos por esa escasez de agua. Entonces, hay lugares, sin embargo, el recurso hídrico también es renovable, se va regenerando. Pero hay lugares en los cuales nosotros, o lugares en el mundo que sí tienen que recibir agua. No tanto como importarla y comprarla, pero sí hacer esos convenios, esos acuerdos para que el agua que tiene la naciente, que tiene la laguna o el ecosistema en otro territorio político, pueda garantizarse su dotación hacia lo carece. Es, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del proyecto Huancabamba, ¿no? O Olmos, que el agua, ¿no? de Piura va para regar también en Chiclayo. Y muchos dicen, no, ¿cómo va a ir el agua de los piuranos? Va a ir para Chiclayo. Pero los chiclayanos que son rusos, son de otro planeta, son peruanos, igual que nosotros. Entonces ahí tenemos que ver los consensos y la mejor manera de aprovecharla. Y donde hay carencias, sí buscar la manera de gestionarla. Entonces, esas situaciones, si nosotros no cuidamos nuestros recursos, vamos a estar expuestos a ellos. No tanto que garanticemos la dotación que viene de otros lados. Porque, por ejemplo, podríamos decir que los piuranos importan agua que viene del Ecuador por el río Catamayo, ¿no? Pero eso es un proceso natural, no es que la estemos comprando, ¿no? Porque el agua, así como valor, es incalculable, ¿no? Uno podría decir, profesor, o licenciado, pero yo voy a la tienda y compro una botella de agua, me cuesta un sol, ¿no? En realidad tú lo que estás pagando ahí es el envase, el que te lo hayan potabilizado y que haya llegado a ti. ¿No? Tenemos al cadete Narváez Ramírez. A ver. Buenos días, licenciado. Buenos días, cadete. Un momento, por favor. Ahorita le hago la pregunta. Entonces, jovencitos, ahí la importancia de aprender más sobre el agua, sobre el suelo, sobre las energías renovables. Ustedes, por ejemplo, que están en la etapa estudiantil, hay muchos proyectos de energía eólica, de energía hidráulica. Profundicemos eso. Un militar que conoce ciencia, que conoce historia, que conoce sociología, que conoce comunicación. La comunicación a veces es unos medios como diríamos por ahí popularmente, como que la raciamos, no le damos importancia. Es clave. Una persona que sabe comunicarse sabe llegar y genera acuerdos, consensos, permite conocer los espacios. Ahora ustedes, si aprenden, por ejemplo, otro idioma tan importante, ustedes cuando ya estén ejerciendo los van a enviar a zonas donde hablan otros idiomas. Y si saben hablar quechua, por ejemplo, los envían a una zona de quechua, van a tener un mejor relacionamiento con los actores locales, con las poblaciones locales. Se van a llevar mejor, van a poder lograr sus objetivos institucionales de una manera más eficiente. Por eso la importancia de aprender, de conocer. Y si van a otros países, a otros escenarios, a otras regiones, ojos bien abiertos y la mente bien despejada para poder captar todo lo bueno y todo lo malo, porque hay de todo. Entonces tú tienes que saber, mira, esto lo están haciendo mejor que el Piura trabajando acá, esto lo tengo que evitar para que esto no se haga en Piura. O sea, siempre tener ese enfoque. Y Piura es una región hermosísima,
con un gran potencial que tranquilamente, autónomamente podía trabajar sola. Entonces, tenemos que aprovechar todo eso para movernos en una dinámica que sea más bien un punto de desarrollo para las otras regiones y para el país. Mientras esperamos, Cadete Olivares, ¿tiene la pregunta? No, ya viene. Ya tienes, Narváez, ya tienes. Allá, a ver, Sí. Narváez. Buenos días, mi licenciado. Ya. Conocimiento, ¿por qué cree usted que la población no respeta las leyes con respecto al agua? Sabiendo que esta problemática que se está viviendo actualmente con la escasez del agua, ¿por qué cree que no la respetan? Gracias por esa pregunta, Narváez, muy, muy bonita, y es una pregunta que nos debemos hacer a todos los peruanos, y es la esencia de la cultura. ¿Por qué antes los antiguos peruanos hacían tan buenas cosas y funcionaba? ¿Y por qué ahora nosotros? ¿Por qué? Se han puesto a pensar, ahí está la clave, ahí está la clave de lo que estamos viendo ahorita. Porque Perú tiene normas, tiene leyes, tiene ordenanzas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué andamos así? Y les digo una opinión muy personal. ¿Saben por qué? Porque no garantizamos el respeto. Porque cuando hay una ley y debemos aplicarla, no la aplicamos. Porque por ahí tenemos un conocido, porque por ahí pasó algo, o porque ahí se usa una mano blanda, o porque ahí intervino la corrupción, y no se respeta la ley. Y cuando no se respeta la ley, generas un antecedente, y ese antecedente se vuelve como una... Sí, así cuando él hizo eso, él no le hiciste nada. Ya pues ten más cuidado conmigo, y al final no castigan a nadie, y el daño se quedó como si nada. ¿Te das cuenta? ¿Por qué en el incanato de repente la cosa funcionaria? Yo me imagino que alguien tiró agua basura al río, y lo vio el Inca, ¿no? Oye, ¿quién ha botado basura al río? Tú, acá, este señor ha botado basura al río. ¿Qué crees que le haría el Inca? Lo castigaba. Le daba su sanción y la cumplía. En las comunidades campesinas, cuando tú cometes algo, te dan tu castigo, sino tu sanción, y se cumple. Y si no la cumples bien, por no hacer cumplir bien la ley. Pero ahora, ¿quién sanciona aquí a un alcalde que no hace respetar la gestión ambiental de un distrito o en una provincia? ¿Quién sanciona a un gobernador regional que no hace bien las cosas y entrega proyectos mal trabajados? El gobernador va a decir, bueno, no es mi culpa, yo contraté a la empresa no ha cumplido, sanciónenme a la empresa. La empresa va a decir, bueno, yo he trabajado, gané el contrato, pero no me dieron los insumos ni el presupuesto a tiempo, sancionen al gobierno. El gobierno va a decir, bueno, no me dieron el presupuesto a tiempo, fue el tema del Estado, ¿no? Que viene del MEF. Vayan y sancionen al MEF. Y todos tenemos excusas, y no se respeta. ¿Te das cuenta por qué no funciona? Porque la ley no se cumple. Y ahí un poquito está el trabajo que tenemos que ir interviniendo. Tenemos que generar esas condiciones y ese entendimiento para que nuestras normas se respeten. Y si hay normas que mejorar, hagámoslo, ¿no? Porque si no, siempre vamos a estar en la cultura de la excusa que no nos lleva a ningún lado. Y cuando se tiene que corregir, se debe corregir. Un poquito esa, si es una opinión muy personal como Carlos Palacio Núñez, entonces eso es lo que un poco estamos viendo. ¿Una empresa contaminó la laguna? Y nadie dice nada. ¿La empresa de agua potable bota sus desagües al río? Hay un trabajo, pero al final nos olvidamos y no hacemos el seguimiento completo. ¿Qué hacemos ahí entonces? ¿La sociedad dónde está? La sociedad está más preocupada que si Paolo Guerrero va a ir a la selección, o qué va a pasar con la Melissa Paredes, o qué va a pasar con el grupo de música, etcétera. Estamos preocupados en frivolidad. Y nadie se preocupa por tener una buena educación que sea reflexiva, que sea crítica y sobre todo constructiva, ¿no? Entonces, ahí un poquito el tema de nuestra cultura. Cuando tú veas por qué una cosa funciona en Finlandia, por qué funciona en Inglaterra, y por qué funciona en Canadá, y por qué no funciona en Perú. ¿Por qué funciona en Japón y por qué no funciona en Perú? Analicemos la sociedad. Cuando conversábamos hace un rato sobre conocer el territorio, no solo significa conocer la geografía, significa conocer los elementos que hay en ellos, conocer a la gente. Si tú conoces a la gente, su comportamiento, ahí interviene psicología, antropología, sociología, etcétera, etcétera, vas a poder entender e intervenir mejor. El cadete... Sí. Diferencia social.
Ajá, Olivares Vegas. Así es. La última pregunta del cadete Olivares, para desarrollarla en esta ponencia. Al cadete Olivares lo escuchamos, por favor. Mi pregunta es, ¿cuál sería el porcentaje que reciben cada poblador? Se corta la pregunta, disculpe, no la he escuchado. Se ¿Cuál cortó sería la el señal. porcentaje de agua que reciben? Ya, de manera general. Sí. Miren, en promedio, hay estudios que, por ejemplo, las personas usan entre 250 litros de agua, ¿no? Incluso pueden entrar ustedes y ver el tema de la huella hídrica, ¿ya? Y y un poquito más, a otros reciben 160 litros, otros 30 litros, otros 5 litros y otros no reciben nada. ¿Cuál es la cantidad que va a recibir cada espacio? Por ejemplo, en Guaral les cuento que hay zonas donde no se tiene agua las 24 horas del día. Y se da agua por 3 horas, por 2 horas. Y la gente que hace, tiene sus tanques, llena sus tanques, ¿no? O llena sus recipientes y con eso se abastece. Ya saben los horarios en los que llega el agua y están atentos a que el agua se llene. Acá en Sullana también, en Piura también, en cualquier lado. Entonces, la cantidad que recibe un poblador va a depender de la capacidad de agua que tengas para, en este caso, del agua potable, para potabilizar y entregar, de la capacidad de tus plantas, ¿no? Usted pregunta de investigación, ¿cuál es el agua, qué cantidad de agua trata o potabiliza la EPC Grau? Y si esta agua alcanza y a qué sectores está llegando, ¿no? Entonces la cantidad de agua que va a tener cada persona va a depender de la disponibilidad y del tratamiento que se le dé en cada sector. Muchos tendrán agua, bastante, y otros poco, ¿no? Pero el promedio de agua, por ejemplo, que una persona debería utilizar en promedio son, por ejemplo, 150 litros, ¿no? 150 litros entre tu aseo, tus actividades diversa, alimentación, etcétera. Entonces ahí vamos trabajando para que muchas personas puedan tener esa cantidad de agua, pero sobre todo hacer un uso responsable de ella, no desperdiciando. Señores, si nosotros cuidamos lo que tenemos, nos alcanza. Cuando abres el caño, siempre te dicen, usa un vasito con agua, pero poco lo cumplen, ¿no? Poco lo van a cumplir o lo cumplen, pero al menos no dejes el caño abierto. Ya no te pido que uses un vasito con agua y te cepilles los dientes, no, ya abre tu cañito, rápido cepíllate y abren el cañito, enjuagan un poquito la crema dental que le han puesto en el cepillo, se enjuagan la boquita y cierran el caño y se empiezan a lavar. Pero otros no, dejan el caño abierto. O cuando se van a dar una ducha, yo les preguntaría ahorita cuál es el tiempo que demoran en la ducha. Muchos dirán 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, ¿no? Y ahí estamos desperdiciando agua. Hay zonas o lugares que se bañan con un baldecito de agua de 10 litros, de 15 litros, ¿no? U otros ya ni se bañan, se hacen como dicen, un lavadito de gato, como decimos los días, que podemos desperdiciar, ¿no? O sea, que podamos de repente utilizar. ¿Por qué? Porque se desperdicia en otro espacio. Entonces, he ahí la necesidad de ser bastante responsables. Ahora imagínense, cadetes, imagínense que nosotros vamos al cañito, abrimos y sale agua. Pero en otros lugares, en Lima, por ejemplo, que viven en los cerros, ¿no? ¿Han visto? Que las casas están en la zona de cerros, porque ya no hay espacio plano. ¿Cómo llega el agua hacia esas zonas? No llega el agua. La cargan. Desde abajo tienen que bajar, y me refiero a distritos bien poblados como San Juan del Urigancho, el Rímac. Investiguen, observen. Y llevar el agua hacia esas casas es bien complicado. Licenciado, por eso aprovecharla y cuidarla. También. ¿Perdón? Licenciado, también ¿Sí? ahí tiene que ver un poco, ahí también los estudiantes También, dejarían... licenciado. Sí, a ver si habla un solo cadete a la vez, por favor. Yo, Facundo. Facundo, adelante, Facundo. Ahí también tendría, los niños perderían sus clases al ir a recoger agua, porque forma muy recoger agua muy lejos, los estudiantes pueden perder clases, les puede suceder algo por esa forma. También puede tener consecuencias también a la salud por cargar mucho peso. Sí, lo has dicho, lo está diciendo muy bien, Facundo. Cuando no tienes acceso al agua, muchas de las cosas que tú puedes hacer como persona, que cuenta con todos los servicios de agua, energía eléctrica, los servicios básicos, se pierden, ¿no?
ya no vas a la escuela porque tienes que cargar agua, porque si no cargas agua, la mamá no puede cocinar, ¿no? O no podemos asearnos. Entonces, antes de ir a la escuela, tienes que dejar cargando el agua. Voy, porque encima la escuela está un poquito lejos. O sea, ¿se dan cuenta? El agua es importantísimo y también es importante que el Estado trabaje bien a través de sus organismos y sus sectores para que puedan llegar con estos servicios a los lugares donde se les necesita. Pero para eso todos tenemos que ser responsables, honestos, trabajar bien para que nuestros recursos alcancen para todo lo que necesitamos. Y si no nos alcanzan, usar nuestra inteligencia para buscar los medios que mejoren y nos permitan acceder a estos recursos y poder tratar bien a nuestras poblaciones, ¿no? Primero pensemos en las personas. Las cosas materiales se recuperan, pero primero y lo más importante son las personas. Muchísimas gracias, licenciado. Permítame agradecerle, ¿no?, por la valiosa información que nos ha brindado y porque ha involucrado a nuestros estudiantes cadetes en el contexto en que ellos se están desarrollando, haciendo una mirada hacia su vida futura. Ha impartido valiosa información con nuestros estudiantes cadetes en nuestra institución, que ha enriquecido el conocimiento de cada uno de nosotros, reiterando el agradecimiento, y escuchemos a continuación palabras de nuestro director académico, Magíster Elber Viera Timaná. Muy buenos días, licenciado. En principio, déjeme agradecerle infinitamente por la valiosa capacitación, el valioso conocimiento que ha podido instruir a los cadetes y a nosotros los profesores también, porque realmente desconocíamos de algunos aspectos, de alguna estadística importante que usted nos acaba de mencionar. Realmente que el agua, a través del tiempo, está cobrando y cobrará bastante interés, importancia, porque es el líquido elemental de la vida para el hombre en su desarrollo. Sin él, pues, estaríamos prácticamente en la nada y no tendríamos de repente la vivencia a unos 10, 15, 20 años más. En verdad que agradecerle infinitamente por su argumento epistemológico que nos ha dado, a nuestros alumnos cadetes que también han estado atentos a la capacitación con sus preguntas, sus inquietudes. En verdad que hemos hecho unas horas de la mañana bastante fructíferas, y el producto para mí, y creo que así será para nuestros colegas, para nuestros estudiantes, es bueno. Gracias, estimado licenciado. Dios lo bendiga, lo cuide y lo proteja, y que siga siempre impartiendo sus conocimientos a la población peruana. Muchas gracias. Profesora Parra. Han sido palabras de nuestro director académico, sin antes acotar a nuestros estudiantes cadetes. Han registrado sus asistencias a este evento, han tomado ya capturas del trabajo necesario para luego proceder a elaborarlo. Sigámosle en adelante, de repente que no sea esta una de las ponencias que usted nos ha impartido, y en lo sucesivo, en otra oportunidad, deseando tenerlo al licenciado Palacios Núñez en estos sabios conocimientos que nos Magíster Javier Palacios respecto a esta actividad. Se agradece la participación del licenciado, ¿no?, Carlos Palacios. Bueno, es Palacios, pues son Palacios. Pues. Entonces, estamos aquí y la verdad que ha sido muy fructífera, una mañana muy beneficiosa, hablando del punto de vista social, económico, ¿no?, agronómico, para todos. Y creo que han ido muy bien alimentados los estudiantes con toda la sabiduría que nos ha dado ahí el licenciado.
Y creo que va a haber para otra oportunidad para invitarlos, ¿no? Y que pueda compartir todo ese conocimiento que tiene. Y los estudiantes creo que van a saber asimilarlos y llevarlo a cabo en esta actividad de aprendizaje que estamos desarrollando. Gracias, Pilar. Muy bien, entonces ha sido todo por hoy en esta mañana muy fructífera. Tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias. Pilar, una foto más bien, si podemos, solicitarle al licenciado para dejar de compartir y encendemos sus camaritas, por favor. Gracias. Encendemos sus camaritas, licenciado. Muy fructífero, tenemos todo. No nos movemos. Ahí está. Muy bien. Ya está. Ya está. Algunas palabras finales, licenciado Palacios Núñez, con respecto a esta su participación, licenciado. Sí, muchísimas gracias, muy amable, y es realmente un gusto haberlos conocido, sobre todo una institución educativa muy, muy importante, no solamente, va a formar a hombres y mujeres en una labor tan esencial que tienen todos los pueblos, y que no limitar el tema de defensa, sino contribuir realmente en el desarrollo. Así como antes hablar de agua era casi un tema de ingenieros, ahora ya están interviniendo muchos trabajadores y profesionales y la misma población en la gestión de los recursos hídricos. Hablar de la defensa, hablar de esta labor militar tan hermosa que tienen los pueblos, también debe ser parte de un compromiso compartido. Si queremos mejorar en muchos temas de seguridad, la labor no solamente recae en nuestros militares, recae también en la población, en sus instituciones. Al final todos somos parte de un solo cuerpo y una hermosa nación multidiversa, ¿no? Y multicultural, y ahí es donde debemos encontrarnos. Antes, chicos, de despedirnos, profesores, quisiera también invitarlos a que entren, por ejemplo, a las redes sociales, a Facebook, y pongan ahí Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Huaral, y puedan darle su like y recibir alguna información que en algún momento les puede también ser de interés. También está el Consejo de Recursos Hídricos Chirapiura, la misma Autoridad Nacional del Agua. Siempre es bueno conocer un poquito más de lo que tenemos, y los invito porque mientras más conozcamos, mejor personas y mejor profesionales vamos a ser. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias, licenciado. Tengan todos ustedes muy buenos días.